El anime comienza con Yukiya contándonos que todo había comenzado cuando él y su amiga estaban en sexto año. Y un día de la nada empezaron a jugar el juego del te quiero, que consistía en ir por turnos diciéndose que se querían y el primero que se sonrojaba perdía. En ese entonces, por mucho que su amiga Miku le dijera al prota que lo quería, él no se ponía rojo, pues una enana como ella no le afectaba. Así pasaron 4 años y aún los dos, siendo adolescentes, seguían con el juego porque aún no había un vencedor. Mientras los protas estaban en una cafetería, Yukiya, con la intención de ganar, le dijo a Miku que la quería, pero ella, toda seductora, le dijo que ella también. Esto alcanzó a sonrojar al prota, por lo que Miku le pidió que no fuera testarudo y admitiera que se puso rojo. Sin embargo, él no lo iba a admitir, ni aunque se cayera al cielo, no lo iba a hacer, así que declaró que eso era un empate. Miku no lo podía creer, porque si seguían así, el juego nunca acabaría. Pero viéndole el lado bueno, mencionó que la cara que el prota puso al decirle que la quería fue muy atractiva. La chica dijo esto de una manera tan bonita que Yukiya una vez más se puso rojo, pero obviamente él no lo iba a admitir. Así que por el momento Miku aceptó ese empate. Una rubiecita del café, llamada Hinako, no recordaba que el juego entre esos dos fuese así. Sin embargo, Masaru le explicó que como ellos no encontraban un ganador, decidieron cambiar las reglas y ahora podían hacer lo que quisieran para ganar. Y además, para que la victoria fuese otorgada, uno de los dos debía admitir la derrota. Así que es un duelo de resistencia. La rubiecita no podía creer que la situación haya terminado así. Sin embargo, Masaru sabía que todo eso era un pretexto de unos amigos incapaces de admitir lo que sentían. Así que a ellos dos solo les quedaba ver cómo los protas luchaban por ganar. En fin, resulta que mañana era la ceremonia de ingreso a la escuela, por lo que Miku le dijo a Yukiya que esperaba que ellos dos fuesen a la misma clase. Sin embargo, él aseguró a la chica que le daba igual. Como sea, ya era hora de que Miku se fuera, así que le agradeció a Masaru por la comida y se fue. Sin embargo, en eso Yukiya aprovechó para desahogarse, pues ella siempre se burla de él. Y lo peor es que un día actúa como una niña y al otro como una adulta, y eso lo vuelve loco, pues él no puede evitar pensar que Miku es súper linda. Yukiya no entendía por qué le pasaba esto, pues desde que empezó el juego, él nunca se sintió cohibido cerca de Miku. Y como él perdía en todo lo que ellos hacían, para él, ese juego era la única oportunidad para ver a su amiga sufriendo por su derrota. Pero un día, en el segundo año de secundaria, Miku le dijo susurrando al oído que lo quería. En ese momento, él se alteró y algo cambió, porque aunque él pensaba que él ya estaba habituado a la voz de su amiga, ese día le pareció muy dulce. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que sentía algo por ella. Miku había crecido más rápido que Yukiya y en algún punto cualquier cosa ya lo hacía temblar. E incluso una vez cuando ella le ofreció algo de su juguito al prota, él quedó paralizado por la idea de darse un beso indirecto. Sin embargo, como la chica lo molestó, el enojado tomó del pitillo. Así, desde que Yukiya se enamoró de Miku, el juego del te quiero acabó siendo algo más que una competencia, porque para el prota habían días donde él se preguntaba qué habría pasado si ellos no hubiesen jugado ese juego, y su respuesta casi siempre era que tal vez Miku estuviese con otro chico, por lo que él no podía evitar pensar que ese juego era lo que los mantenía conectados. Y así continuó durante los 4 años. Pero ahora Miku no hace sino burlarse de él, y lo que más le molesta es que en cualquier momento a él se le podría escapar que ella le gusta. Yukiya pensaba que si ella se llegase a enterar, de seguro Miku lo iba a molestar hasta la muerte, diciéndole que aunque todo ese tiempo él se hizo el duro, en realidad ella le parecía linda, y que al final él no pudo evitar tomarse en serio un simple juego. El prota, de solo imaginarlo, se moría a la vergüenza, así que no podía dejar que ella lo derrotara. Pero como ella no paraba de presionarlo, el pelinegro desde la secundaria se esforzó para tratar de derrotarla, cambiando su apariencia, entrenando, comiendo mejor y hasta estudiando. La cosa es que aunque él fue a la peluquería que Hinako le recomendó y ahora tiene un look más moderno, a Miku parece no afectarle, así que le preguntó a la rubiecita por qué. Entonces ella le contestó que eso era porque él era muy infantil por dentro, y la prueba era que él creía que con un simple cambio de look bastaba para enamorar a la chica. En eso, Masaru le pidió a la rubiecita que no fuera tan dura con Yukiya, pues él se esforzó mucho en tan poco tiempo. Al día siguiente, el prota, gracias a la ayuda de su hermanita, estuvo listo para impresionar a Miku. Y lo más importante era que su plan para ganarle a la prota era seguir al pie de la letra las situaciones de los mangas shoujo, pues estas historias contenían los sueños y las esperanzas de las chicas. A pesar de que había una parte emocionante que iba a ser complicada para Yukiya, él ya no tenía marcha atrás. A decir verdad, el prota a veces se pregunta si él también le gustará a Miku, pero no puede estar seguro al 100%. Él se siente un tonto por ser tan cobarde, y si sigue así no será digno de ella, por lo que Yukiya planea ser un tipo asombroso para hacer que Miku se rinda, y entonces, cuando él al fin le gane, en ese momento por fin se va a declarar.
En fin, Yukiya planeaba ir a buscar a Miku para que cuando ella abriese la puerta viese a un tipo apuesto. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió es que cuando él salió de su casa, la chica ya estaba allí y se veía deslumbrante. Esto tomó de sorpresa al prota, por lo que casi se desmaya, pero afortunadamente se resistió. Aún así, Yukiya no podía creer cómo su amiga parecía un ángel y estaba tan linda en uniforme. De repente, Miku comenzó a molestarlo, preguntándole que si se le había acelerado el corazón al verla en uniforme, y él no podía aguantar la ternura de la chica. Miku estaba feliz porque luego de 2 horas de preparación intensa, Yukiya estaba reaccionando como ella esperaba, pero aún así a ella le afectaba que el prota parecía no entender sus intenciones. Resulta ser que, para sorpresa de nadie, Miku comenzó a jugar este juego con el prota porque quería que él la aceptara como chica, pues desde siempre estuvo enamorada de él. Últimamente, los intentos de Miku de conquistarlo han estado rindiendo fruto, pero la cosa es que ella creía que no tenía sentido si ella se le declaraba. Ella quería que Yukiya le dijera que era linda con sus propias palabras, así que tenía que ganar a como diera lugar, pues su orgullo de chica estaba en juego. Miku haría todo lo que pudiera, pero ella también se estaba derritiendo por Yukiya, pues se veía increíble con el uniforme de preparatoria y hasta se había peinado bien. La prota tenía el corazón acelerado, pero como ya se esperaba esto, ella una vez más volvió a contraatacar. Entonces Yukiya, contra todo pronóstico, tomó valor y encerró a Miku contra la pared. Ambos estaban que se morían por dentro, pues estaban súper cerca. Sin embargo, Miku contraatacó, arreglándole la corbata. El prota quedó paralizado, entonces ella comenzó a molestarlo, preguntándole que si acaso él estaba asustado porque sus manos lo habían tocado un poco. Yukiya no iba a perder, así que le dijo que eso no significaba nada para él y le tomó la mano a la chica, pero ambos se asustaron y rápidamente se soltaron. Yukiya se dio cuenta que Miku había reaccionado y hasta se había sonrojado, pero ella dándose cuenta que estaba nerviosa, una vez más hizo un comentario que volvió a provocarlo. Entonces él dijo que no parecía una chica de preparatoria. Este comentario le dolió demasiado a Miku, entonces comenzó a remangarse la falda para aparentar ser una chica de preparatoria. El prota casi se muere, porque a la chica le quedó una falda súper corta, pero sin importarle las provocaciones de Miku, él le dijo a la chica que era mala idea ir así a la escuela, pues los demás chicos la mirarían con unos ojos no agradables, y hasta le traería problemas. Miku sabía que Yukiya tenía razón, entonces volvió a bajarse la falda, y justo cuando ellos dos empezaban a pelear otra vez, Wakana, la hermana del prota, les recordó que si seguían así iban a llegar tarde. De esta manera, ellos salieron corriendo rumbo a la preparatoria con la esperanza de llegar a tiempo. Sin embargo, también aprovechaban para pelear y culparse el uno al otro por la situación en la que estaban. Miku insistía en que era culpa del prota por habérselo tomado todo tan en serio y haberla acorralado contra la pared. Yukio le aseguró a la chica que él solo quería verla molesta de nuevo, y lo logró, porque Miku le pidió que dejara de ser tan arrogante. En fin, cuando ellos llegaron a la preparatoria, ambos le pedían al cielo que quedaran en la misma clase, y como si fuese un regalo, su deseo se hizo realidad. Así, mientras ellos hablaban y se molestaban mutuamente, por dentro pensaban que esta era su oportunidad de terminar con ese largo juego, ya que estaban en la misma clase. Miku en su pensamiento fantaseaba con ser una chica kawaii y tierna que le aceleraba el corazón a Yukiya, pero él también fantaseaba que con su actitud de chico guapo y genial, Miku caería a sus pies. De esta manera, ambos no podían esperar a poner en práctica sus planes para hacer que el otro perdiera primero. De repente vemos un recuerdo de Miku, y es que resulta que cuando ella era pequeña, su madre tenía que trabajar y obviamente no podía dejarla sola. Entonces, como ella sabía que su hija y Yukiya eran amiguitos, dejó a su niña en casa del prota. La primera vez que Miku fue a su casa, la chica estaba desconsolada. Entonces, Yukiya, para animarla, le preparó algo de comida, y ahora que ella estaba haciendo un omelette, no pudo evitar recordarlo. En fin, al día siguiente, vemos que Yukiya estaba completamente solo. Y es que resulta que Miku ya le había contado que todos los compañeros se habían conectado en redes antes de comenzar el curso. Y él obviamente no tenía redes, por lo que para Yukiya era un horror estar en esa época, pues él pensó que se hacían los amigos luego de la ceremonia de ingreso. El pobre prota estaba martirizado, y en eso llegó Miku, que para terminar de molestarlo, lo saludó diciéndole que era un hikikomori, y que él siempre estaba solo porque se negaba a crearse una cuenta de Instagram. La cosa es que el prota consideraba que esa app era asquerosa, y sentía náuseas de solo imaginarse usándola. Yukiya también le aclaró a Miku que él no era ningún hikikomori, sino que a él solo le gustaba estar en su casita, algo que era muy diferente. En fin, la chica fue hasta donde el prota para decirle que deberían dejarse de llamar por sus nombres cuando estuvieran en la escuela, pues no quería que se difundieran rumores raros. De esta manera, Miku, para molestarlo, lo llamó Asaki-kun, cosa que hizo que él se pusiera todo rojito. Sin embargo, él aclaró que ese tipo de cosas a él no le molestaban, por lo que no tenía sentido preocuparse por eso. De inmediato, Miku admitió que solo estaba bromeando y que, como ella era la única que podía llamarlo Yukiya, se sentía especial.
De esta manera, el prota se puso todo rojito, lo que hizo que ella comenzara a molestarlo. Sin embargo, él no se iba a dejar. Entonces le dijo a Miku que si de verdad quería que él se alegrara, tendría que mirarlo a los ojos y decir su nombre de nuevo, pero con sentimiento. Miku, toda rojita, lo llamó Yukiya. Entonces el prota comenzó a molestarla. Sin embargo, ella no se iba a quedar de brazos cruzados, así que mencionó que si ellos se llamaban por el nombre, la gente creería cosas que no son. Pero pensándolo un poco mejor, tal vez no estuviesen tan equivocados. De esta manera, Yukiya una vez más se puso todo rojito, y mientras ambos se estaban molestando, llegaron las amigas de la prota. Cuando ellas se enteraron que Miku y Yukiya eran amigos de la infancia, se presentaron con él. La rubiecita se llamaba Akane Suo y la rosadita Yanagi. Las chicas estaban muy cerca al prota, por lo que él no pudo evitar ponerse nervioso. Así que Miku, haciéndolo quedar mal, les dijo a sus amigas que él era un introvertido que no sabía hablar con las chicas. A la rubiecita le sorprendió un poco, porque Yukiya parecía ser del tipo popular, además que su apellido, Asanagi, era muy inusual. Yukiya les explicó a las chicas el origen de su apellido. Sin embargo, por dentro se moría de pena, porque desde primaria él no hablaba con una chica aparte de Miku. La cosa es que él también consideró que él debía aprovechar esa oportunidad para dejar de ser tan solitario. De esta manera, Yukiya siguió manteniendo la conversación con ambas chicas, pero Miku ya se estaba poniendo celosa y hasta le sorprendía un poquito que el prota estuviese hablando con otras chicas aparte de ella. De repente, la rubiecita le preguntó al pelinegro que si podía llamarlo Yukiya, y él, en cambio, la podría llamar Akane. Sin embargo, él le dijo que se sentía un poco incómodo, por lo que prefería que se llamaran por los apellidos. Luego de esta pequeña interacción, los tres siguieron riendo y charlando de varias cosas, pero Miku se deprimió un montón, porque no sabía que su amigo pudiese reírse así de ese modo. Ella en realidad nunca había visto a Yukiya poniendo ese tipo de cara, y eso la hacía poner celosa. De repente, las chicas se fueron al baño porque a la rubiecita se le cayó una pestaña. Entonces Yukiya ya se pudo relajar un poco. Sin embargo, en eso vio la aterradora expresión de Miku. La chica, al darse cuenta que estaba dando miedo, se tapó y negó todo diciendo que esa era solo su típica cara linda, pero por dentro reflexionaba el por qué ella se había puesto así. Por su parte, Yukiya notó que Miku estaba celosa, así que le iba a decir algo, pero cuando la tocó, ella sobrereaccionó y se alejó un montón, lo que hizo que Yukiya le diera risa. Miku le dijo al prota que todo era su culpa, pues la había asustado mientras ella estaba pensando en lo tonto que él se veía hablando con las chicas. Obviamente el prota sabía que esto era mentira, entonces le confesó que en realidad cuando él habla con ella se agota menos que si habla con el resto de gente. Y para hacerla sentir segura, él comenzó a comentar que las chicas habían sido muy confianzudas y hasta le había dado un poquito de miedo. Miku no tardó en notar la intención de Yukiya, en que él se estaba esforzando por hacerla sentir mejor, entonces lo llamó por su nombre y le sonrió. Una semana después de la ceremonia, a la hora del almuerzo, el prota estaba solo como siempre, pero llegó Miku a molestarlo, preguntándole que si quería unirse a su grupo para que ya no estuviera más solito. Él le dijo que no, porque el otro día ya se puso celosa solo porque habló con sus amigas. Miku le aseguró al prota que eso no era verdad, pero dejando eso de lado, la chica se sentó a comer al lado de él y le mencionó que sus amigas no le dirían nada porque ellas ya estaban avisadas. Yukiya no podía creer que su amiga hubiera hecho todo eso para comer con él, pero de repente todo fue interrumpido por Lishiba, un rubiecito que se sentaba detrás del prota y que era súper sociable. En fin, en la noche, Yuki estaba practicando cocinar, porque como Miku siempre llevaba su propia comida, era probable que volviera a comer con ella de nuevo si él se hace la suya también. Mientras él pensaba en esto, Miku le envió un mensaje para que mañana comieran juntos también. Y es que resulta que al día siguiente, Miku le llevó al prota una comida preparada por ella misma, cosa que hizo increíblemente feliz a Yuki. La emoción del pelinegro era evidente, por lo que Miku comenzó a molestarlo, diciéndole que no lo culpaba por ponerse así. En fin, rápidamente Yuki probó el almuerzo que su amiga le hizo, y estaba magnífico, pero no podía elogiar a Miku así como así, porque de todas maneras estaban jugando. Entonces él le dijo a la chica que su almuerzo lo había conmovido. Sin embargo, no era para menos, porque ella debió hacerlo con mucho amor, ya que él era importante para ella. De esta manera, Yukiya comenzó a describir los ingredientes y a compararlos con ella, pues Miku era dulce y suave. Sin embargo, la chica le reclamó porque eso sonaba asqueroso. En fin, Miku también notó que el prota esta vez había llevado almuerzo, entonces le propuso intercambiarlos. Así, cuando ella probó lo que Yuki había hecho, mencionó que estaba rico y que le traía recuerdos. El pelinegro pensó que Miku lo iba a detestar, pero al escuchar que a ella le traía recuerdos, él cayó en cuenta que cuando era chiquito, él también una vez le cocinó a Miku, así que se puso todo penadito. Miku le dijo al prota que si él siempre sentía que estaba solo, entonces a ella no le importaría comer con él. Sin embargo, Yuki le aclaró que a él le gustaba disfrutar su tiempo a solas, pero que si ella quería podía hacerle un hueco.
Obviamente, ambos se morían por estar el uno con el otro, pero como no lo querían aceptar, acordaron almorzar juntos de vez en cuando, y el pelinegro decidió practicar más en la cocina. Días después, las amigas de Sakura, al ver que ella sabía mucho de locales, quisieron salir con ella el día siguiente, es decir, sábado, pero la prota las rechazó porque ya tenía planes. Sin embargo, de inmediato vemos que sus planes eran jugar con Yukiya a los videojuegos. En este momento, los tortolitos están jugando el mismo videojuego que jugaban de chiquitos, pues ese era uno de los pocos intereses en común entre ellos. Sin embargo, cuando llegaron a secundaria, dejaron de ir a la casa del otro para jugar. El prota le preguntó a Miku que si estaba segura de estar ahí jugando con él en lugar de ir con sus amigas. Entonces ella le explicó que quería aprovechar sus días libres. Además, ella ya había acordado con las otras chicas que irían la próxima semana. Y siguiendo con el juego del te quiero, le dijo al pelinegro que ella se divertía mucho jugando con su queridísimo Yukiya. El pelinegro no reaccionó demasiado y en cambio solo le aseguró a Miku que él también se divertía. Mientras ellos estaban en plena partida, el prota no pudo evitar notar que a través de sus audífonos le llegaba la voz de Miku y su respiración, por lo que internamente pensó que no quería que esos momentos se acabaran. Cuando ellos ganaron la partida, Miku se tomó un tiempo para beber algo. Sin embargo, cuando Yukiya se enteró que Miku estaba tomando una bebida infantil, se le hizo que ella era increíblemente adorable. Y queriendo observar cómo ella realmente se veía, comenzó una vez más el juego y le dijo a Miku que ella no fuera a beber eso enfrente de otros, pues él quería ser el único que la viera haciendo eso. La prota al escuchar esto se atragantó, pero como no quería admitir que eso la había emocionado, Yukiya le dijo que debía prender la cámara. Miku, para no hacerlo, puso de excusa que un poco antes se había dado un baño. Sin embargo, aunque Yukiya le emocionaba, él le aseguró a Miku que no le afectaba en lo absoluto y que él solo quería que ella prendiera la cámara para asegurarse de que ella no se había puesto rojita. La cosa es que si ella no lo hacía, el pelinegro daría por hecho de que ella sí se sonrojó y entonces habría perdido el juego. Enseguida Miku prendió la cámara y Yuki casi se muere de lo adorable que ella era, pero también se dio cuenta que la chica aún tenía el mismo osito que cuando era chiquita, por lo que él, un poco avergonzado, mencionó que ella no había cambiado en nada. Por su parte, Miku también se sentía bendecida de poder ver la cara de Yukiya un fin de semana, pues así todo despeinado y usando lentes, se veía muy lindo. En fin, los dos tortolitos acordaron que para jugar al juego del te quiero tendrían que prender las cámaras. Entonces, más tarde cada uno en su casa estaba buscando qué ángulo le quedaba mejor. De repente retrocedemos en el tiempo, justo al día donde Yukiya y Miku se graduaron de la secundaria. El prota en realidad no sentía nada en especial. El día de su graduación era uno más en su vida. Sin embargo, él también observaba que el caso de Miku era distinto, pues ella seguía avanzando sin siquiera mirarlo a él. Y tampoco podía evitar preguntarse cuántas personas se sentían atraídas hacia ella. En fin, cuando Yukiya iba de camino a casa, fue alcanzado por Miku, quien venía corriendo, pues esa era la última vez que ellos irían por ese camino con ese uniforme, y ella quería disfrutar de esa última vuelta con el prota. Yukiya quedó bastante sorprendido. No obstante, Miku le pidió su álbum de graduación y le escribió varias cositas, como por ejemplo que él tenía que mirar a la gente a los ojos y que debía ser amigos en preparatoria. Yukiya, al ver esto, lo primero que pensó era que la chica se estaba burlando de él. No obstante, rápidamente él se dio cuenta que Miku había corrido hasta él para escribirle todo eso, y en su mente admitía que ella tenía razón, y como él no podía seguir así toda la vida, se prometió a sí mismo alcanzarla cuando llegara a la preparatoria. Volviendo al presente, mientras Miku estaba estudiando, también estaba hablando con Yukiya, preguntándole que si conocía de algún buen sitio donde se pudiera comer. El prota le recomendó el restaurante de su tío. Sin embargo, como ella ya había ido allí muchas veces, quería probar algo nuevo. En fin, de repente ella tuvo que colgar. Entonces Yukiya se quedó reflexionando en que Miku tenía muchas amigas en internet y en la vida real. La cosa es que en eso él vio un manga shoujo y al abrirlo se encontró con un panel donde los dos protagonistas hablaban por teléfono. Esto le hizo pensar a Yukiya que si tan solo él fuera como el protagonista de un manga, tal vez había aprovechado más la conversación con Miku, pues él sabe que no hay ninguna garantía de que ella se quede a su lado para siempre, porque era imposible saber cómo cambiarán los sentimientos a futuro. Al día siguiente, Yukiya fue al café del tío de Miku, y Masaru, al saber que su querida sobrinita no fue a su café porque tenía cosas que hacer, todo dramático sugirió cerrar la tienda. Sin embargo, Hinako no se lo permitió, porque quería cobrar su salario completo. En fin, Yukiya le preguntó a la rubiecita que qué era lo que le hacía feliz a una mujer. Hinako directamente contestó que era el dinero y los regalos caros como bolsos o joyas. Yukiya no sabía si tomar a la chica en serio, sin embargo ella le explicó que para disfrutar cosas caras había que pagar un precio. Sin embargo, no solo en dinero, sino que también en tiempo, en investigación y en esfuerzo para elegir algo realmente especial.
Hinako, para que el prota entendiera, lo comparó con todo lo que él hizo y se esforzó cuando fue a comprar su PC. Y para que él reflexionara, le preguntó que si él podría hacer lo mismo por alguien especial para él, porque cuanto más tiempo y dinero él gaste, más transmitirá su deseo de hacer feliz a esa persona. Así que la mejor forma de hacer feliz a alguien era pagando el precio. Yukiya admitió que la rubiecita era más considerada de lo que parecía. Entonces, ella bromeando, le dijo que si se había enamorado podía intentarlo de nuevo cuando tuviera dinero. No obstante, Yukiya no gastaría ni un peso en ella. Ya en la noche, mientras Miku preparaba la cena, recibió una llamada de Yukiya, quien le sugería tener cuidado de no elegir un sitio mediocre para comer. El prota, aparentando que sabía de lo que hablaba, le dijo a la chica que un sitio fotogénico no era lo mismo que un sitio lindo. Así que para que ella entendiera, él se lo iba a mostrar el domingo a las 9 en la estación. De esta manera, Yukiya terminó la llamada, y mientras Miku estaba en shock y no sabía ni qué pensar ni qué decir, el prota comenzó a planear todo para la cita, y hasta busca en su teléfono lugares a donde ellos pudieran ir. La cosa es que el acuario y el parque de diversiones estaban fuera de discusión, porque ellos dos ya habían ido cuando eran chiquitos, ya sea con la familia o en excursiones. Sin embargo, él decidió pagar el precio que le dijo Hinako para hacer de esa cita algo inolvidable. Volviendo con Miku, ella estaba demasiado emocionada porque era muy obvio que el prota la había invitado a una cita. Sin embargo, luego de calmarse un poco, notó que ella no recordaba cuál fue la última vez que ella salió con Yukiya, pero lo que ella sí recordaba era que cada vez que salían cuando eran pequeños, Yukiya era reacio a gastar dinero. Aún así, ella no podía evitar fantasear con atrapar peluches gigantes junto a él. En eso, Miku de repente se dijo a sí misma que no podía estar emocionada, y mientras alistaba su look para el domingo, también pensaba en cómo darle la vuelta al juego para atrapar a Yukiya desprevenido. Días después, llegado el domingo, cuando Miku llegó a la estación y vio que Yukiya ya la estaba esperando, ella quedó bastante impresionada por lo bien que el prota lucía. Miku, intentando mantener la calma, saludó a Yukiya como si nada, pero lo que ella no se esperaba era que el prota hiciera un comentario sobre su vestimenta, pero no era ningún cumplido. De esta manera, antes de que ella pudiese decir algo, el prota la llevó a una tienda departamental súper lujosa para que Miku se cambiara de ropa. La chica no estaba entendiendo nada, pero mientras ella estaba en el vestidor, Yukiya pensaba en que tal vez no fue buena idea hacerla cambiar de ropa, pues él notó que Miku se había arreglado de pies a cabeza. La cosa es que de inmediato él desechó esta idea de su mente, porque él había planeado su cita siguiendo exactamente lo que decía en su manga shoujo, por lo que él sí o sí haría que saliera bien. Por su parte, Miku en el vestidor no entendía nada de lo que estaba pasando y hasta se preguntaba si iba tan mal vestida. Sin embargo, las vendedoras, viendo la confusión de la prota, le comentaron que cuando Yukiya hizo la reserva, se veía muy nervioso, por lo que probablemente él solo quería sorprenderla. Miku, al saber que el prota le había elegido un vestido, se sintió conmovida y hasta un tanto feliz. Entonces, mientras ella sostenía el vestido en sus manos, se preguntaba si ese era el tipo de vestidos que a él le gustaban, o si acaso él lo habría elegido porque pensó que ella se vería bien con él. Dejando sus preguntas de lado, ella decidió ponérselo, y al salir vio que Yukiya había quedado sin palabras. Entonces decidió bromear un poco con él, preguntándole que si estaba tan contento que no podía hablar. Yukiya no iba a perder en su propio juego, así que mencionó algo sobre el talento de las costureras y rápidamente guió a Miku a su siguiente destino. Resulta que el prota la había llevado a un restaurante de lujo, pero ella estaba muy nerviosa porque ese lugar era demasiado caro y además allí destacaban demasiado. Ella se sentía fuera de lugar. Yukiya, como un galán, le aseguró que ella se veía deslumbrante y que no importaba lo que los demás pensaran, pues ella solo tendría que centrarse en él. El nerviosismo de Miku no se estaba desvaneciendo, pero cuando probó el plato, ella se calmó un poco y admitió que estaba delicioso. La cosa es que, aunque ella no lo dijera, sí se había percatado de todo el esfuerzo que Yukiya le estaba poniendo a la cita para impresionarla, y eso la hace sentir un poquito feliz. Después de eso, los tortolitos fueron a un parque de atracciones, y Miku no podía evitar pensar que esa había sido la decisión más acertada en todo el día. A ella le gustaba, le encantaba, pero en eso se dio cuenta que Yukiya no estaba, por lo que se asustó un poco, pero de repente apareció el chico con una crepa para ella. En fin, luego de que ellos se montaran a una atracción, Miku mencionó que se estaba comenzando a cansar, así que le preguntó a Yukiya que si se podía recostar en su hombro. Lo que ella no se esperaba era que el chico sobrereaccionara y le dijera que si estaba cansada, entonces él la podía cargar como princesa. Miku no lo podía creer, pero Yukiya comenzó a molestarla, preguntándole que si acaso le daba demasiada vergüenza. En fin, la cita de los tortolitos continuó, y ya en la noche, Miku no podía evitar pensar que Yukiya se estaba comportando muy raro. Era como si le estuviera presionando. Por su parte, Yukiya, intentando mantener su actitud confiada, le pidió a Miku que mirara su perfil en el paisaje nocturno y le preguntó que si no se veía bien. La prota no lo sabía, ella no entendía nada. Sin embargo, esto más que ser algo malo, a Miku le daba un poco de gracia, y hasta le preguntó a Yukiya que si le tenía algo más preparado. De esta manera, el prota le pidió a la chica que cerrara los ojos, lo que hizo que ella se pusiera muy nerviosa, pero aún así lo hizo. Entonces, él le puso una tiara y le afirmó que esa noche ella sería su princesa.
Miku, súper avergonzada, se quitó la tiara. Sin embargo, el prota se la volvió a colocar y le dijo que podía estar tranquila, pues allí nadie los vería. De repente, Miku se atrevió a decir lo que estuvo pensando todo el día, y era que Yukiya estaba raro. Él también se sentía así. Sin embargo, había hecho todo esto para dejar huella en Miku, pues así ella nunca olvidaría la cita que tuvo con él. Miku jamás encontraría otro hombre que le diera una tiara enfrente de un castillo. Y ese era su propósito, pues él no dejaría que nadie se quedase con su primera vez. Luego de que Yukiya le dijera esto a Miku, de repente su visión se volvió borrosa y cayó encima de la chica, dejándola bastante preocupada. Minutos después, el prota estaba descansando en el regazo de Miku, pero al ver que ella seguía preocupada por él, le explicó que él se desmayó por la falta de sueño y que solo debía descansar un poco. De inmediato, Miku comenzó a regañar al prota por no cuidar de sí mismo. Sin embargo, ella también lo conocía y sabía que este día él se había alejado demasiado de su zona de confort, pues él normalmente no haría nada de lo que hizo hoy. Así que le dijo a Yukiya que no hacía falta esforzarse tanto. El prota, recordando todo lo que había pasado junto a la chica, le explicó que eso era algo que tenía que hacer y rápidamente la abrazó. Yukiya una vez más quería saber si lo que él hizo le había dejado huella, pero quedó sorprendido al sentir que ella le devolvió el abrazo y le aseguraba que se había divertido. En ese momento, él se dio cuenta que él aún no está a su nivel, incluso cuando ella le insiste en que no debe esforzarse tanto. De repente, el prota fue por unas bebidas y Miku no pudo evitar sentirse nerviosa por ese abrazo sorpresa, pero ella también se preguntaba qué era lo que el prota le había querido decir, con eso de que él no dejaría que otro se quedara con su primera vez. De repente, la maleta de Yukiya se cayó al suelo, dejando ver los mangas shoujo que él tenía llenos de marcas y anotaciones. Cuando Miku los recogió, no podía creer que en realidad todo lo que había pasado, y la razón por la cual Yukiya estaba actuando tan raro era porque estaba siguiendo al pie de la letra todo lo que pasaba en el manga shoujo. La cosa es que ella también notó que Yukiya llegó al extremo de no dormir y de hacer cosas tan impropias de él, solo para impresionarla. Miku estaba conmovida, sin embargo también se sentía un poco triste, porque no podía creer que Yukiya estuviese tan desesperado por vencerla. La cosa es que en eso, ella siguió hojeando el manga y se dio cuenta que más adelante había una escena de beso, por lo que su cabeza comenzó a dar vueltas y no podía parar de pensar en lo que seguía después. Al día siguiente, Miku le estaba contando a su abuela, que estaba muerta, todo lo que había pasado con Yukiya. Sin embargo, ella no podía evitar emocionarse con la posibilidad de que tal vez el prota estaba intentando besarla. A pesar de que lo que ellos tenían era un juego, Miku trataba de convencerse de que el prota no besaría a alguien si esta no le gustara. Pues si esto no fuera así, y Yukiya estuviese haciendo todo eso para ganar, aunque ella no le gustara, sería un poco decepcionante y asqueroso para ella. De repente, Miku notó que había encendido demasiado incienso, por lo que rápidamente se levantó para ir a la escuela. Sin embargo, ella seguía pensando en que si Yukiya la hubiese besado, ella no sabría qué hacer. Más tarde, por otro lado, el prota notaba que Miku estaba extraña, porque durante todo el día ella no intentó ganarle en el juego. Y aunque esto no era algo demasiado inusual, él comenzó a deprimirse, pensando que la cita fue un error, pues sin querer, él había logrado asustarla. Yukiya era consciente que en el manga habían escenas de beso y demás, pero eso era demasiado para él, así que acabó desmayándose, y eso lo hacía sentir patético. Cuando él comenzó a recordar lo blandita y pequeñita que ella era, llegó Miku porque quería hacerle una pregunta. La chica quería saber por qué Yukiya tenía todas esas anotaciones y si de verdad él iba a besarla. Ella quería conocer qué era lo que Yukiya pensaba de ella y que si de verdad él iba a besarla como parte del juego o era porque le gustaba. La cosa es que todas estas preguntas que estaban en su cabeza no salían por su boca, así que, nerviosa, lo único que logró preguntar fue que si cuando ellos decidieron que valía lo que fuera para ganar el juego, ese lo que fuera era literal y no había límite. Yukiya no entendía por qué Miku le estaba preguntando eso ahora. No sabía si eso era parte de su juego, o si la había asustado, o si tal vez ella querría añadir alguna otra regla. El prota, de todas maneras, le contestó a su amiga que, con lo que sea, significaba que no había un límite. Miku, para confirmar, le preguntó que si eso incluían cosas que harían las personas que están enamoradas. Él le contestó que sí, por lo que Miku, un tanto decepcionada, mencionó que entonces él haría ese tipo de cosas con personas a las que no quería. Yukiya de inmediato le explicó a Miku que eso no era así, sino que no había límite porque era ella. Él no podría hacer eso con nadie más. Justo cuando Miku se estaba emocionando porque eso casi parecía una confesión, el prota aclaró que de todas maneras esa era la finalidad del juego, decirse que se quieren independientemente si se gustan o no. Así Yukiya comenzó a molestar a Miku, preguntándole que se la había puesto nerviosa. Esto la molestó demasiado porque sabía que el prota era un cobarde, pero ahora estaba tan calmado, como si no fuera nada. De esta manera, Miku, negándose a perder, le dijo a Yukiya que tampoco era que ella pensara mucho en él. Sin embargo, ahora que ya estaba confirmado que podía hacer lo que ella quisiera, comenzó a pensar que tal vez ella podría ir y acostarse encima de Yukiya.
Por su parte, el prota también estaba pensando en su estrategia, planeando decirle a Miku algo así como: hoy quiero tomarte a ti de postre. De repente, la chica comenzó a ser traviesa y acercándose a Yukiya, le tomó la mano y le preguntó que si él se refería a cualquier cosa, incluía también cosas como esa. El prota, todo rojito, contestó que sí, pero como no se iba a dejar ganar, él también entrelazó su otra mano con la mano de Miku. De repente, su bonito momento se convirtió en una lucha de fuerza entre los dos, porque aunque se morían de la vergüenza, no querían soltarse y perder contra el otro. De la nada, ellos escucharon la voz de una de sus compañeras, así que del susto, el prota terminó acorralando a Miku, pero rápidamente se quitó de encima, y los tortolitos comenzaron a pelear para ver quién había ganado el duelo de vencidas. Cambiando de escena, vemos que el prota tenía a Miku entre sus brazos y le estaba preguntando que si la podía tocar un poco más, a lo que ella le contestó que sí, pero rápidamente comenzó a burlarse de él, diciéndole que era un pervertido. Resulta ser que todo esto había sido un sueño de Yukiya, y cuando despertó, él ya no sabía cómo iba a competir en el juego del te quiero. En la escuela, Na-chan, una amiga de Miku, notó que ella estaba bastante decaída, entonces la chica le explicó que eso era porque hoy tampoco pudo hablar mucho con Yukiya. A Na-chan esto se le hizo muy extraño, pues los dos protas siempre andan muy acarameladitos, así que decidiendo ayudar a Miku, llamó a Yukiya para que él se les uniera a las dos chicas a estudiar, pues Miku parecía bastante desesperada por hablar con él. Esto último era demasiado innecesario, pero es que a Na-chan no se le ocurrió nada más. Al final, los chicos sí fueron a estudiar juntos. Sin embargo, Yukiya, debido al sueño que tuvo esa mañana, ahora hasta la idea de estudiar con Miku le estaba afectando. De repente, Na-chan dejó a los tortolitos solos, por lo que ellos se pusieron mucho más nerviosos. La cosa es que ambos estaban pensando que esta era su oportunidad de derrotar al otro, pues estaban en un lugar donde nadie podía verlos, lo cual era el escenario perfecto para hacer lo que ellos quisieran. Los dos protas estaban decididos a ganar, pero pasó una hora y no hacían nada. Para ellos era imposible, porque Miku no podía dejar de pensar en qué era lo que Yukiya le iba a hacer, y el prota, aunque tenía muchísimos planes, no podía poner ninguno en acción, porque ahora que sabía que valía lo que fuera, ya no sabía qué hacer. De repente, a Yukiya se le cayó el borrador, y cuando fue a recogerlo, esto asustó a Miku, por lo que él tuvo que disculparse con ella. El ambiente entre esos dos era súper incómodo, y Yukiya notó que, aunque estaba solo con Miku, no era capaz de hablar con ella, y era la primera vez que ellos permanecían tanto tiempo callados juntos. El prota en este punto ya estaba desesperado porque Miku le hiciera algo, le hiciera alguna broma, pero la chica se estaba secando como una uva pasa. Justo en ese momento, Yukiya comenzó a preguntarse por qué su amiga tenía esa cara. Entonces se dio cuenta que ella tenía miedo de lo que él pudiera hacer, pues habían dicho que en el juego se valía lo que fuera. De esta manera, el prota le preguntó a Miku que si ella estaba pensando en él para romper el hielo. Y ahora que la chica le había dicho que no, ahora sí, el prota le explicó que no tenía de qué preocuparse, pues él no le haría nada raro. Él nunca le haría nada que no le agradase. Miku, al escuchar esto, se relajó mucho y comenzó a bromear con Yukiya, preguntándole qué clase de cosas eran las que a ella no le agradaría como para que él no lo hiciera. Pero él le pidió que se callara porque estaban en la biblioteca. Al terminar la escuela, en los casilleros, Miku le pidió al prota que la acompañara a un cierto lugar, y él obviamente aceptó, pero por dentro pensaba que eso era obvio, pues ella le estaba proponiendo la típica cita después de clases. Sin embargo, como él estuvo simulando esa situación muchísimas veces, aceptó este nuevo desafío del juego del te quiero. Por su parte, Miku pensaba que el prota era muy blando, porque solo bastó con que ella se lo pidiera de forma tierna. No obstante, ella también reconocía que él la tenía muy confundida, por lo que ahora era su turno de demostrarle al prota que no la podía derrotar. Más tarde, Yukiya quedó impactado, porque ellos habían ido a la famosa cafetería conocida por destruir a los introvertidos, lo que quería decir que Miku lo quería aplastar con todas sus fuerzas, pero él no iba a perder, porque en realidad estuvo estudiando los granos de café para prepararse para ese día. Yukiya, súper confiado, pensaba que si él había logrado aguantar la cita anterior, ya nada le daría miedo. Pero cuando se acercó a la barra para pedir, vio que en el menú habían un montón de bebidas que él no conocía, pues eran puros frappés y matchas. Y aparte de todo, eran carísimas, porque después de lo que él gastó el otro día, solo le quedaban 580 yenes. Justo cuando el prota estaba contemplando en comprarse un sándwich, Miku le recomendó un café que no se salía de su presupuesto. De esta manera, ella también hizo su pedido, y el pelinegro quedó impresionado, porque no sabía que Miku comía tanto. Como sea, luego de que la chica intentara molestar a Yukiya, diciéndole que ella era linda, comenzó a hablar de una manera súper animada de un montón de cosas que le gustaban. Esto no pasó desapercibido para el prota, pues Miku estaba sonriendo mucho, y a él le gustaba verla cuando ella hablaba así de contenta. De repente, Miku se había llenado, así que le regaló su sanduchito a Yukiya. El prota no quería aceptar, pero como ella insistió, él comenzó a comérselo y se dio cuenta que estaba bastante bueno. A decir verdad, Miku le dio su sanduchito a Yukiya porque el otro día ella había hecho que él gastase muchísimo dinero y quería compensárselo, pero como él nunca aceptaba nada, esta fue la única manera que halló para hacerlo.
Yukiya notó esta segunda intención de Miku, así que se sintió algo conmovido, pero también pensó que ya no debió molestarse en hacer eso. De repente, el prota se dio cuenta que en el vasito de matcha de su amiga estaba escrito "Me gustan tus coletas", por lo que se enojó un poco y se preguntaba quién había escrito eso. Miku le explicó que había sido el barista, y molestándolo, comenzó a preguntarle qué ocurría. Yukiya solo comentó que le daba asco porque era un comentario supremamente superficial, pero resulta que el vaso de él también tenía algo escrito, y decía que ellos eran una pareja encantadora. Los tortolitos al ver eso quedaron súper avergonzados, pero Yukiya fingía que le daba igual si los demás pensaban que ellos eran una pareja o no. De repente, Miku sacó un papelito de su mochila y le escribió al prota que era muy lindo cuando él pasaba de estar enojado a sonreír. Yukiya se puso súper rojito, pero como no quería admitir que él se había emocionado, también le quiso dar algo a Miku. Así vemos que hizo un dibujo todo feo de ella y le explicó que allí estaba plasmado lo infantil que ella era, porque escondía sus liguitas con su propio cabello. Sin embargo, esa era la esencia de sus colitas y se veía muy bien así. A la chica le alcanzó a mover el piso, pero le reclamó al prota por haberla dibujado en la parte trasera del recibo. Como sea, el prota se fue al baño, y mientras cada tortolito se encontraba solo, cada uno guardaba y atesoraba el papelito que el otro le había dado. Días después, los protas estaban reunidos en la cafetería de Masaru como siempre. Sin embargo, esta vez la rubiecita solo les trajo un helado con 2 cucharas. El primero en darse cuenta fue Yuki. Sin embargo, se dijo a sí mismo que tenía que calmarse, porque si Miku veía que él se estaba alterando, se burlaría de él. De esta manera, el prota, actuando con normalidad, le dio la otra cuchara a Miku, pero fue en ese momento que ella quedó frenada en seco, porque esta situación era muy típica de parejas. Yukiya no iba a dejar pasar la oportunidad de burlarse de Miku preguntándole que si eso la había emocionado un poco. No obstante, Miku le aseguró que eso no era así, pues ella hacía este tipo de cosas con su amiga Natchan. Es más, ella fue aún más lejos y le dijo a Yukiya que no le importaba compartir la misma cuchara con él, así que ella cogió un poquito de helado y se lo ofreció en la boquita. El prota se puso muy nervioso, porque aparte de esta situación, Miku también se veía muy bonita toda sonrojada, pero él no iba a dejar que ella lo molestara, así que decidió comer de la cuchara de Miku. Miku, por su parte, estaba muriendo por dentro, porque ella no esperaba que Yuki se animara a hacerlo. No obstante, en eso, el juego cambió completamente, porque el prota tomó la misma cuchara y también fue a alimentar a Miku. La chica estaba súper nerviosa porque eso sería un beso indirecto, pero ella no iba a perder. De ninguna manera lo haría hasta que Yukiya la viera como una chica. Así ella se acercó a la cuchara y se iba a comer el helado. Sin embargo, el que no aguantó fue el prota, quien terminó troleándola y comiéndose el helado. Pero esto enojó mucho a Miku, porque aunque no lo dijera, le tomó mucho valor decidirse. Otro día, mientras Miku desayunaba, no pudo evitar recordar a su abuela. En fin, poco después, cuando la pelinegra se estaba preparando para ir a la escuela, se le ocurrió una idea malvada para emocionar al prota. Así, por otro lado, vemos que en la casa de Asagi, él aún no había aprendido a cocinar y esta vez su tortilla de huevo se le había quemado. En eso, Miku tocó el timbre y como Yukiya salió a abrir, quedó un poquito impactado al ver a su amiga con el cabello suelto. Él, tratando de fingir normalidad, le preguntó a Miku que qué estaba haciendo allí. Entonces, ella le explicó que como ayer se había lastimado el dedo en educación física, no podía recogerse el pelo, por lo que le pidió el favor de que él la peinara. El prota le dijo que sí, pero rápidamente se dio cuenta que eso era una trampa de Miku. Ella se estaba aprovechando de que era temprano y de que él aún no estaba emocionalmente preparado. Y lo peor es que su amiga estaba siendo tan linda que no podía mirarla directamente. De inmediato, él comenzó a calmarse, porque solo era recogerle el pelo a Miku, y además, él ya lo había hecho muchísimas veces con su hermana Wakana. Yuki estaba decidido a no emocionarse por tocarle el pelo a Miku, pero tan pronto lo cogió, comenzó a pensar en que su cabello olía realmente bien. Cuando él terminó de hacer una colita, notó que ella se había echado un producto en el cabello. Sin embargo, ella no iba a perder la oportunidad de molestar a Yukiya, preguntándole que si ya se había emocionado. El prota solo dijo vagamente que un pelo se le había entrado en la nariz y casi lo hace estornudar. Pero ahora que él tenía total control sobre el cabello de Miku, pensó que podría hacerle alguna maldad, ya que ella estaba siendo muy arrogante. Cuando él terminó la otra colita de Miku, le confesó a la chica que él ya sabía que su excusa del dedo era una mentira. Y mientras le acariciaba la cabecita, mencionó que ella era muy dependiente y que no había podido evitar recordar que cuando chiquita, a ella le gustaba que él le acariciara la cabeza, al igual que como hacía con su hermana. Yukiya, comenzando con el juego una vez más, le besó el cabello a Miku y viendo que ella se había puesto nerviosa y rojita, le aseguró que ella había perdido. Lo que él no se esperaba era que Miku sobrereaccionara de manera gigante, hasta mencionó que era un asco. Entonces Yukiya pensó que una vez más él había fracasado con una técnica de un manga shoujo.
En eso, de repente Miku recordó que cuando Yukiya era pequeño, a él le gustaba que le tocaran las orejas. Entonces, haciendo esto mismo, le dijo al prota que sus orejas eran blanditas. Yukiya no lo quería aceptar, así que le contestó a Miku que las de ella eran más blanditas. Sin embargo, llegados a este punto, la chica le sugirió al prota que entonces compararan. Así, mutuamente, se tocaron las orejas. Ambos estaban avergonzados y con sus corazones latiendo a 1000, pero el momento fue interrumpido por Wakana. Así que ellos tuvieron que fingir normalidad, diciendo que era un masaje matutino de orejas, el cual ayudaba a regular el sistema nervioso. Para Wakana, esos dos parecían unos ajolotes, pero como sea, ya casi iban a ser las 8, así que Miku volvió a su casa a recoger la mochila, pero dándose cuenta que las manos de Yukiya ahora eran más grandes, decidió que en el futuro ella le volvería a pedir al chico que la peinara. Por otro lado, el prota pensaba que aunque Miku con este uniforme se ve linda, con el de secundaria también se veía muy bonita. Entonces, cuando terminó la escuela, él le preguntó a la chica que qué iba a hacer con su uniforme de secundaria. Ella le contó que se lo iba a regalar a la hija de una amiga de su madre. Sin embargo, al ver la decepción en la cara de Yukiya, comenzó a molestarlo. La cosa es que esta vez el prota no contraatacó, sino que le preguntó a Miku que si este uniforme no le traía buenos recuerdos. Ella, pensando en todo lo que habían pasado juntos, decidió entonces no regalarlo. Y al llegar a casa, ella ya no pudo ocultar más su emoción. Días después, Yukiya estaba regañando a su hermana porque había llegado tarde a casa. Y aunque ella le explicó que estaba con una amiga, él seguía insistiendo, preguntando que por qué estaba tan bien vestida, que quién era esa amiga, que dónde habían estado y que si esa persona era un chico o una chica. Wakana ya no pudo más con tanto alboroto, porque su mamá hace un minuto le había dado exactamente el mismo sermón, y ahora que su hermano también lo hiciera era desgastante. Yukiya trató de explicarle a su hermanita que solo estaba preocupado por ella, pero la chica ya estaba harta, pues ella no tenía que contárselo todo, y además le decepcionaba ver que él cree que ella es capaz de hacer algo malo a sus espaldas. De esta manera, ella terminó echando a su hermano del cuarto, y cuando él salió se dio cuenta que había metido la pata. En ese instante le llegó una llamada de Miku, entonces él le explicó todo lo que había pasado, y por petición de la chica, decidieron ir juntos a un autoservicio. Lo primero que hizo Miku fue burlarse del prota porque ahora su hermana lo odiaba, pero ya hablando en serio, ella le aconsejó que él debería confiar más en su hermana. Pero es que para Yukiya la cuestión no era de confiar o no, y tenía toda la maldita razón, porque para una niña no es seguro volver a casa tan tarde en la noche. Miku comprendía este razonamiento, pero le hizo ver al prota que es mejor que su hermana vuelva a casa con una sonrisa después de divertirse, que lo hiciera solo porque su hermano no dejaba de molestarla. De esta manera, el pelinero recordó cuando él estaba en secundaria y desde su ventana veía que Miku llegaba tarde en la noche con el resto de sus amigos, pero luego de preguntarle por mensaje qué estaba haciendo, la chica, muy feliz, le contaba todo y hasta le enviaba fotos de ella y sus amigos. Rápidamente, Miku le dijo al prota que sería mejor que él apareciera cuando su hermana estuviera en problemas, pero él, siendo lo más lógico posible, le contestó a Miku que él no podía aparecer justo en el momento perfecto, como si fuera una película. En fin, Yukiya también le dijo a Miku que debería tener cuidado porque al menos su cara era linda, pero la chica le aseguró que estaba bien porque golpeaba con fuerza y en el peor de los casos podía salir corriendo. Poco después, al pie de los protas, pasaron un grupo de hombres y como unos imbéciles se quedaron viendo a Miku, así que Yukiya tuvo que interponerse en su campo de visión y él le dijo a la chica que precisamente por eso era que él se preocupaba. La chica, queriendo molestar un poco más al prota, le dijo que si él se preocupaba tanto, a ella le encantaría que la protegiera, pero el prota ya no estaba para esto. Incluso se encontraba un poco molesto. Entonces Miku, al notarlo, le dijo a su amigo que ella entendía a Wakana, porque a las chicas se les sermonea de muchas maneras, precisamente por los peligros que corren. Sin embargo, eso llega a ser molesto y frustrante, porque ellas saben que se lo dicen porque las quieren y quieren su bien. Miku le aseguró al prota que Wakana de seguro comprendía que él estaba preocupado por ella, pues él siempre ha sido su hermano mayor. Siempre le había tomado la mano para que no se cayera, se quedaba con ella cuando lloraba, jugaba con ella cuando no iban sus amigas y le acariciaba la cabecita cuando estaba triste. El prota quedó un poco pensativo porque no sabía que él hacía todo eso por su hermana, pero es que resulta que Miku había mezclado un poco las cosas, así que para que el prota no se diera cuenta, le dijo que de todas maneras la cuestión era que Wakana entendía que la gente se preocupaba por ella, sin embargo también quería el apoyo de su hermano. Yukiya no lo sabía muy bien, pero por su parte Miku pensaba que aunque a veces él podía ser un poco exagerado, esa forma suya de ser tan buen hermano es algo que a ella le gustaba mucho de él. En el camino de vuelta a casa, el prota admitió que tal vez fue un poco duro con su hermana. Sin embargo, sabía que si ella volvía a hacer algo así, él volvería a preocuparse y otra vez terminarían peleando. Eso era inevitable, pero lo que más le afectaba era imaginarse que su pequeña hermanita se podría ir con un Don Juan, y entonces él la perdería, porque de todas maneras ninguna chica se quedaría con su hermano mayor para siempre, y con más razón, siendo él como es.
Miku le aseguró a Yukiya que todo estaría bien, pues él era un increíble hermano mayor. Pero esto le hizo preguntarse al prota que si tal vez ella también permanecería para siempre a su lado. Al llegar a casa, el pelinegro se disculpó con Wakana por haber sido muy duro. Sin embargo, ella también entendía que en parte fue su culpa por haberlo preocupado. Así, Yukiya le dio un heladito y le devolvió los mangas que ella le había prestado, siendo de esta manera como los hermanos se arreglaron. Pero no tardaron en volver a pelear, porque el prota había dejado los mangas llenos de marcadores, aun cuando Wakana le había dicho que no. Cambiando de escena, vemos que una vez Miku se quedó a dormir en la casa de Yuki, pero el pequeño prota se dio cuenta que ella estaba llorando, pues estaba recordando a su abuelita. Entonces él la cubrió con la cobija y tratando de consolarla le dijo que ella se sentía sola, solo porque hacía mucho frío. Volviendo al presente, Yukiya estaba sufriendo porque hacer educación física con los extrovertidos era todo un horror, y aparte, el calor lo estaba matando. Pero en eso, Miku lo asustó poniéndole una botella fría en toda la espalda. En fin, la cosa es que la botella sí era para Yukiya, y luego de que Miku lo molestara un poquito, comenzó a mencionar que en el gimnasio también hacía un calor terrible. El prota, dándose cuenta que esto era verdad y que Miku estaba empapada en sudor, tomó su toalla y quiso secarla, pero a la hora de la verdad se acobardó y le dijo a la chica que se secara ella sola, pues olía a sudor. Miku rápidamente se cercioró de que no oliera mal y de repente comenzó a pensar que él había dejado de ser tan agresivo desde el día en que le prometió que él no le iba a hacer nada que a ella no le agradara. Y ella no entendía por qué. No entendía lo que el prota estaba haciendo, o si él creía que tenía que contenerse con ella, pues en realidad él no tiene que tener tanto cuidado y podría ir por ella tranquilamente. En eso a Miku se le ocurrió que tal vez el prota no era que se estuviera conteniendo o que estuviera siendo cortés, sino que era porque él todavía no la consideraba una chica. Pero si eso era así, entonces la situación era mucho peor. Más tarde, Miku se reunió con Wakana y la hermana del prota le aseguró que ella era muy linda, por lo que muy probablemente su hermano estuviese interesado en ella. Sin embargo, el problema es que él jamás lo admitiría. De inmediato, Wakana recordó que el otro día Yuki estaba mirando una escena de un juego donde salía una chica con grandes atributos, y en ese momento él admitió en voz alta que eran enormes. Miku quedó casi traumada, porque entonces eso quería decir que Yuki no la veía como una mujer porque era plana, y allí no albergaba ni sueños ni esperanzas. La chica no lo podía creer, entonces Wakana decidió buscar en los mangas shoujo a ver cómo Miku podría revertir esa situación. La prota no entendía por qué ella iba a hacer eso, si el manga no era la vida real. No obstante, Wakana estaba segurísima que como el manga shoujo tenía 50 años de historia, de seguro habría alguna situación que se pareciera a la de ella. Fue en ese momento que Miku entendió que Yukiya estaba usando el manga shoujo como referencia por culpa de Wakana, pero ya que la hermanita menor estaba segura de lo que estaba haciendo, Miku decidió también intentarlo. Así, ella más tarde en su casa notó que todo lo que les había sucedido a ellos dos era igualito a lo que sucedía en el manga, pero preguntándose por qué eso entonces no estaba funcionando, llegó a la conclusión de que ella tendría que ser más atrevida. Así, Miku llegó a una parte donde el protagonista le pedía a la heroína quedarse en su casa. Entonces, de alguna manera, vemos que ella estaba en el cuarto de Yukiya y como estaba haciendo frío, la chica lo arropó con su manta. Sin embargo, él de repente admitió que ella había ganado y empujándola contra la cama la iba a besar. Pero justo en eso vemos que todo era imaginación de Miku. La chica ya hasta se estaba emocionando y todo, pero de repente se preguntó cómo rayos ella iba a pedirle a Yukiya que la dejara quedarse a dormir en su casa, porque de seguro si ella lo hiciera, Yukiya le iba a molestar diciéndole que era una desvergonzada, y ella no podía permitirlo. Aún así, Miku anhelaba que ellos dos pudieran verse con normalidad como lo hacían antes, pues ya hace mucho tiempo que ella no va a casa de Yukiya. De esta manera, la prota comenzó a recordar que desde el primer día que ella fue a quedarse a la casa de Yukiya, fue bienvenida con los brazos abiertos y tratada como una más de la familia. En ese entonces, Miku estaba súper tímida, no pedía más comida y hasta se dejaba el cabello mojado porque no había preguntado si podía usar el secador. Sin embargo, Yukiya la hacía sentir cómoda, hasta haciéndola partícipe de sus propias travesuras, las cuales eran pequeñas, como hacer una leche chocolatada sin que su madre supiera. En ese momento, cuando Yukiya también le dio un vaso a ella, le dijo que le había añadido un poco más de chocolate, solo por esta vez, porque ella se veía deprimida. Así vemos que tiempo después, Miku ya estaba completamente acostumbrada, pero llegó el día en que su madre ya podría quedarse en casa todo el tiempo. Y aunque eso alegró a la pequeña Miku, también le entristecía pensar que ya no pasaría tanto tiempo con Yukiya. Sin embargo, el prota le invitó a que mañana siguieran jugando como siempre. Esto puso a Miku tan feliz que hasta su madre se alegró de que su pequeña hija ya hubiese hecho un buen amigo. Pero entonces, tiempo después, cuando ellos ya estaban en secundaria, y un día Miku fue a molestar a Yukiya con el juego del te quiero, de repente notó que sus sentimientos comenzaron a cambiar, y ahora cada vez que ella estaba cerca de él se ponía nerviosa. Y como no podía manejarlo, Miku comenzó a juntarse más con sus demás amigas, y así fue como ella dejó de ir a la casa del prota.
Volviendo al presente, Wakana llamó a Miku y le contó el chisme de que sus padres se iban a ir a la boda de unos amigos. Entonces, llegado el gran día, cuando Yukia entró a la casa con todas las compras, fue recibido por la prota, quien le dijo: "Bienvenido a casa, cariño", y le preguntó que si quería comer o bañarse, o tal vez otra cosa. Este suspenso hizo que Yukia se pusiera rojito. Sin embargo, la otra cosa que Miku sugería era un combate de liga. De esta manera, ella comenzó a molestar al prota, preguntándole que si se había emocionado, al pensar que ella iba a decir otra cosa. Sin embargo, Yukia, como pudo, reaccionó y le preguntó a la chica que qué hacía en su casa y por qué llevaba un delantal. Pero es que resulta que Wakana la había llamado y le había dicho que sus padres se quedarían en Shikoku para una boda. De esta manera, Miku le preguntó al prota una vez más que qué quería hacer, así que él, como pudo, respondió que iba a cenar. Rápidamente, Miku se adelantó y podemos notar que ella estaba súper nerviosa, pero afortunadamente pudo actuar como si nada pasara. De inmediato, ella recordó el manga, donde el protagonista masculino le decía a la chica que sí quería quedarse en su casa, pero rápidamente Miku desechó este pensamiento y se convenció de que ella solo haría la cena. Resulta que hace una hora, cuando Miku llegó a casa de Yukia, no pudo evitar recordar todos los momentos de su infancia, porque en la casa no había cambiado absolutamente nada. Lo único que le resultaba un poco diferente era que ella recordaba el sofá un poco más grande. Pero como sea, ella estaba decidida a obtener la victoria, pues ningún chico se resistiría a que una chica preciosa le cocinara en su casa con un delantal puesto. Miku atacaría con todo su empeño y derrotaría a Yukia de una sola vez. Pero la cosa es que para la chica no solo era cuestión de seducirlo, sino que ella también pensaba hacer que Yukia le dijera que ella era linda. Volviendo al presente, al prota le parecía algo maravilloso que Miku estuviera cocinando en su casa. Pero al ver el delantal, él se percató de que aunque Miku parecía la misma de siempre, algo era diferente. Sin embargo, no podía evitar que su corazón se acelerara. Debido a que Yukia había quedado paralizado, Miku aprovechó esta oportunidad para molestarlo y le preguntó que si al verla con el delantal, ella lo había dejado sin palabras. Yuki ya sabía que su amiga lo molestaría, entonces él le contestó a Miku que el supuesto delantal que ella estaba usando parecía más un babero gigante. Pero en fin, cuando él se enteró que la chica iba a preparar estofado de res y papas, pensó que podría decirle a Miku que en ese caso, como postre, él quería comérsela a ella. La cosa es que aunque Yukia intentó hacer este movimiento, él no podía, se estaba quedando paralizado. Entonces Miku, notando esto, quiso darle al prota un abrazo de bienvenida, pero rápidamente él reaccionó y se alejó, dando de excusa que él no se había lavado las manos y no quería que Wakana se enfermara. Fue en ese momento que Miku se dio cuenta que su plan estaba funcionando. Entonces le dio a probar a Yukia un poquito del estofado, mencionando que ella había recordado que a él le gustaba el estofado dulce. Sin embargo, antes de que él pudiera probarlo, se lo sopló un poquito para que no estuviera tan caliente. Y luego comenzó a molestar a Yukia, preguntándole que si le daba vergüenza probarlo, o que si quería que ella se lo soplara un poquito más. Él, haciéndose el duro, le dijo que si seguía haciéndolo le caería baba, y rápidamente probó el estofado y admitió que estaba bueno, cosa que hizo muy feliz a Miku, pues pensaba que Yukia ya era suyo. En fin, poco después, Miku le estaba diciendo a Yukia que para cortar las verduras, él tenía que hacer su mano izquierda en forma de gatito. La cosa es que el prota no quería que le explicara eso como si fuera un tonto. Él hizo saber que él últimamente había estado preparando sopas de miso. La cosa es que mientras los tortolitos peleaban y coqueteaban, Wakana ya estaba harta y hasta tenía náuseas de la diabetes que le iba a dar por ver a esos dos. En fin, más tarde, cuando la comida ya estuvo lista, Miku planeaba irse a su casa, pues solo había ido a preparar la cena. Sin embargo, Yukia le pidió que se quedara con la excusa de que Wakana se sentiría sola cenando solo con él. La hermana menor, siguiéndole el juego al prota, le dijo a Miku que ella podía sentirse como en casa, además de que si se iba, Yukia iba a estar triste. De esta manera, la chica decidió quedarse y llamó a su madre para avisarle. La cosa es que su madre estaba algo preocupada porque hace un rato ella fue a casa a buscar unas cosas y la puerta estaba sin cerrar. Pero Miku le explicó que había sido su culpa porque como se fue corriendo, no se dio cuenta. A Yukia le llamó la atención lo que dijo Miku de que se había ido corriendo. Pero en fin. Luego de que los tres compartieran una bonita cena, Yukia acompañó a Miku hasta su casa y aprovechó para confesarle que como él nunca la había visto cocinando como una adulta, se sorprendió muchísimo. Sin embargo, también le agradeció porque en realidad ella fue de mucha ayuda y su hermanita Wakana se veía muy feliz. Miku se puso algo rojita por el comentario. No obstante, rápidamente se iba a disponer a entrar a su casa. La cosa es que a la chica se le habían olvidado las llaves, entonces Yukia se armó de valor y le dijo que entonces, si ella quería, podía quedarse en su casa. Así que Miku, algo nerviosita, aceptó.
De esta manera, poco después, vemos que Miku se estaba bañando, pero como estaba tan nerviosa de quedarse a dormir allí en la casa de Yukiya, pensaba que en esa su gran oportunidad para ganar, de seguro perdería, porque como se quedaría a dormir con el que a ella le gusta, no podría ganar de ningún modo, y su corazón nunca había estado tan acelerado en toda su vida. En fin, al salir de la bañera, ella vio que allí estaba la ropa de Wakana, pues la chica le iba a prestar su ropa, pero también estaba la ropa del prota. Así que luego de pensárselo un poco, decidió ponerse la de él, y al salir, le dio la sorpresa a Yukiya agradeciéndole por la ropa. El prota, todo nervioso, le dijo a Miku que él le había dejado la ropa de Wakana ahí en el baño. Sin embargo, la chica inventó que esa ropa le había quedado un poco pequeña y comenzó a molestar a Yukiya preguntándole que si él se había emocionado porque al ella usar su ropa era como si llevara la camiseta de su novio. Yukiya estaba rojo, pero disimuló todo pidiéndole a Miku que no lo molestara, pues él se estaba enfrentando a un jefe en su juego. Esto molestó muchísimo a la chica, así que comenzó a pedirle al prota que la mirara, pues ahora él tenía una pelea contra un jefe aún más grande. Yukiya, para que Miku lo dejara molestar, la empujó un poco, pero esto hizo que él pudiera detallar un poco más a la chica, así que, todo nervioso, se levantó con la excusa de ir a ayudar a su hermana a encontrar un videojuego, pero por dentro él se preguntaba cómo podría contrarrestar los ataques de Miku. Más tarde, luego de que Yukiya se bañara, Miku muy disimuladamente se acercó a él, pero cuando justo fue a tocarlo, él se asustó y Wakana también gritó porque había visto una cucaracha. Ambos protas estaban muy nerviosos, entonces la pelinegra no pudo soportarlo más y salió de allí con la excusa de ir al baño. El prota por su parte se arrepentía de una vez más haber puesto incómoda a Miku, y todo porque él estaba raro, pues resulta que una situación parecida ya había pasado cuando ellos estaban en secundaria, y mientras estudiaban, ellos de repente rozaron sus hombros, pero Yukiya rápidamente se apartó de Miku, lo que la hizo sentir mal y que ella decidiera de una vez irse para su casa. Volviendo al presente, Miku ya estaba sonriendo como si nada hubiera pasado, pero el prota se sentía patético, porque en comparación a ella, él está muy nervioso, y aunque dijo que no haría algo que a ella no le gustara, no hace sino pensar justo en esa clase de cosas. Más tarde, Wakana ya estaba entre dormida, y así le dijo a Miku que si quería podía dormirse en su cuarto, pero Yukiya no lo iba a permitir, porque su hermana pateaba mucho mientras dormía. Además, él le preparó a Miku un futón en la habitación japonesa. Cuando ya todo estuvo listo, el prota se iba a ir a su propia habitación. No obstante, la chica lo detuvo jalándolo de su camiseta. Pero él, intentando fingir normalidad, le dijo a Miku que dejara de hacer eso, porque si no terminaría estirando su camiseta. De repente, Miku intentó bromear con él, preguntándole que si entonces eso significaba que ella había ganado, pero rápidamente, ella le confesó a Yukiya que quería que él se quedara un poco más, pues quería hablar un rato. Yukiya, nervioso, se preguntó por qué la chica le estaba diciendo eso y comenzó a reflexionar en que tal vez eso demostraba que Miku sentía algo por él, pero no estaba totalmente seguro. Miku comenzó a explicarle al prota que él generalmente está despierto a esa hora, pero Yukiya le contestó que precisamente por eso él se iba a ir a jugar a su cuarto. No obstante, Miku le dijo que entonces ellos podían jugar juntos. Yukiya quedó un poco sorprendido, sin embargo la chica sabía que él en realidad quería jugar con ella y le dijo al prota que él puede decirle todo lo que quiere hacer, pues ella no lo rechazaría. La cosa es que el prota no puede decirle sinceramente lo que él quiere a Miku. Ella no lo entiende, no sabe lo que significa para él. Cuando Yukiya vio la carita de Miku, se armó de valor, cerró la puerta, apagó la luz y decidió que entonces jugarían al juego del te quiero. Él, tumbando a Miku en el futón, le dijo que entonces jugaría con ella un poco más. La chica estaba roja y muy nerviosa, pero no salió huyendo, y Yukiya notó esto. Entonces se le acercó al oído y le dijo a Miku que ella perdería si intentaba huir, porque de todas maneras fue ella quien propuso que jugaran juntos. Miku, como pudo, toda nerviosita, le explicó a Yukiya que ella no se refería a eso, sino que ella solo quería que él no la dejara de lado. Miku, viendo que el prota ya estaba encima de ella, le dijo que además de todo, eso era un poco pervertido. Entonces él se alejó y se disculpó por haberse excedido. De repente, Miku, con un tono triste, le preguntó a Yukiya que si él ya se había cansado del juego del te quiero, que si él ya quería dejarlo. Él no entendía por qué ella decía esto, pero es que Miku había notado que él había estado un poco distante y pensó que tal vez él ya se había cansado de jugar ese juego. El prota le aseguró que eso no era así, pues hoy habían cocinado juntos como no lo hacían hace tiempo. La cena estuvo muy rica y el combate de liga fue muy divertido. Miku seguía con la idea de que, aún así, ella lo estaba incomodando. Y si fuera porque ellos están jugando al juego del te quiero, entonces eso le daría mucha rabia. Luego de que Miku le confesara esto al prota, comenzó a llorar. Y por su parte, él se sentía un poquito culpable por haber estado actuando raro, por haber tenido pensamientos negativos y haber hecho que Miku se preocupara. De esta manera, Yukiya le confesó a Miku que él se alegraba de haber jugado al juego del te quiero, porque ella lo inspiró a aceptar su desafío, y de paso también lo había ayudado a cambiar un poco, y no solo en cuanto a su aspecto, sino también en lo que él era.
Miku se sentía exactamente de la misma manera, pues ese juego también le había ayudado mucho a cambiar, y pensaba a diario, en todo momento, cómo podía ser que él se emocionara. Yukiya, dándose cuenta que ellos dos se sentían exactamente igual, pensó que ya era hora de que ambos fueran sinceros, de confesarse, pero no era el momento, porque aunque él admitiera su derrota y empezara a salir con Miku, ella era su princesita, pero él no estaba a su nivel. Él no podía estar a su lado en el primer lugar, no merecía hacer que Miku hiciera distintas expresiones, y si seguía así, Yukiya no se sentía capaz de estar al lado de Miku eternamente. A él le faltaba tanta confianza que no podía evitar pensar eso, pero mientras él siguiera pensando de ese modo, no podría estar con ella. Yukiya sabía que a pesar de que él era tan patético, el juego del te quiero lo cambió, pues de no ser por ese juego, él nunca se habría planteado cambiar. Él nunca habría sido una mejor persona, una mejor versión de sí mismo, porque él estaba como loco para hacer que Miku lo volteara a mirar, y por eso trabajó duro. Él aprendió a confrontar sus sentimientos, y no cambiaría eso por nada. Por su parte, a Miku ese juego también le había cambiado, porque antes siempre estaba llorando, pero se volvió más alegre desde que conoció a Yukiya, desde que ella se enamoró de él, y desde que empezaron a jugar, ella aprendió a aceptar que era linda. Al principio, Miku empezó a jugar solo porque quería la atención de Yukiya, y el prota, por su parte, solo porque quería pasar el rato, pero desde entonces, ambos comenzaron a pensar en el otro, en qué es lo que le gustaría, en qué cosas le interesaban, en cómo le gustaba vestir al otro, y así, desde ese preciso momento, ellos siempre estuvieron en la mente del otro. El juego del te quiero hizo que Yukiya fuera capaz de querer a alguien, y a Miku la hizo querer cambiar por alguien a quien quería, y por eso ninguno de los dos puede permitir que ese juego se acabe, al menos aún no. De esta manera, Yukiya tumbó a Miku, se acostó junto a ella, le tomó la mano y le dijo que entonces perdería el primero que hablase, pero la chica le contestó que seguramente él sería el primero en hablar y perdería. El prota le contestó que eso no era así, pero como la chica insistía en que sí, Yuki se acercó a ella, la tomó por la cintura y la abrazó, mencionándole que entonces ellos se quedarían así hasta la mañana. Miku, toda rojita y nerviosa, aseguró que el pelinegro estaba emocionado, pero él lo negó y le contestó que la que estaba nerviosa era ella. De esta manera, ambos protas en sus mentes se prometieron que un día ellos serían lo suficientemente buenos para el otro, pero hasta entonces no dejarían que el juego del te quiero terminara. De esta manera, al día siguiente, Yukiya se levantó sobreexaltado porque escuchó que su hermanita ya había despertado. Entonces él rápidamente despertó a Miku y salió del cuarto. Afortunadamente, el prota pudo despistar a su hermana, fingiendo que todo estaba normal. Pero por su parte, Miku al fin pudo respirar, porque todo lo que pasó la noche anterior fue tan increíble que pensó que ella iba a morir. De esta manera, ella poco después salió de su habitación con el plan de burlarse de Yukiya por haberla soltado primero. La cosa es que cuando ella vio a Yukiya, otra vez se puso toda nerviosa. Y por su parte, el prota también estaba inquieto con Miku alrededor, y Watanabe no tardó en notarlo. Así que pensando que entre ellos dos había pasado algo, comenzó a decirle a su hermano que él daba asco. En fin, en eso Miku se sorprendió al ver que Yukiya había cocinado sopa de miso, pero es que eso para él era algo fácil de hacer. Sin embargo, ella no pudo evitar emocionarse al saber que iba a probar la sazón del prota. Más tarde, Yukiya ya estaba preparado para ir a la escuela, pero al salir, encontró que Miku ya lo estaba esperando, y la chica no dudó en molestarlo, preguntándole que si él se había emocionado al verla con el uniforme de verano. Obviamente, el prota se había quedado un poquito afectado, pero acorralando a Miku contra la pared, le aseguró que era ella quien había quedado impactada con el uniforme de verano de él. Las provocaciones no iban a terminar ahí, porque Miku se le recostó en el pecho a Yukiya y le dijo que ella podía oler su sudor, a lo que el prota respondió abrazando a Miku, y ambos se preguntaban el uno al otro que si no habían hecho que se emocionaran. Los tortolitos en su juego ya estaban súper cerca, pero Wakana les avisó que si seguían así, iban a llegar tarde. De esta manera ambos comenzaron a correr para apresurarse a llegar a la escuela, pero mientras tanto pensaban que aunque solo habían crecido un poquito, ese era el comienzo de un verano inolvidable. En la noche, Miku se dio cuenta que se había dejado las cosas para dormir en casa de Yukiya, pero lo que más le preocupaba era que si los padres del prota veían esos productos comenzarían a molestarla, porque se darán cuenta de todo el esfuerzo que ella puso. De esta manera, ella decidió llamar a Yukiya para preguntarle sobre el cepillo de dientes y las demás cosas que había dejado en su casa, pero resulta que el prota ya las había encontrado, y como se habían quedado en el baño, él se las llevó a su cuarto. Miku se alivió un montón, pero Yukiya le preguntó a la chica que si quería dejarlos ahí en su casa, porque antes ella siempre había dejado allí ese tipo de cosas, así que pensó que no importaba. Miku se emocionó un poquito, y pensando que tampoco era que ella fuera a usar esos productos en casa, decidió dejarlos con Yukiya. Sin embargo, ella no perdió la oportunidad de molestarlo, diciéndole que esperaba que él no se pusiera a usar su cepillo de dientes. Pero obviamente él le contestó que no lo iba a hacer, pues eso sería algo asqueroso. Pero esto también molestó a Miku, porque la razón para que el prota no lo usara debía ser porque ya antes lo había usado una chica linda.
Al día siguiente, Miku fue a casa de Yukiya bien temprano, y la madre del prota, sabiendo lo que pasaba, le dijo a la chica que fuera a despertar a Yukiya. Miku ya hace tiempo que deseaba hacer algo así que no desperdició la oportunidad. La cosa es que cuando ella se fue, la madre del prota le preguntó muy emocionada a Wakana que si entre esos dos pasaba algo, a lo que ella le contestó que sí, y que no quería mermelada para el desayuno, pues ya tenía suficiente dulce con esos tortolitos. Como sea, Miku siempre tuvo ese plan en mente, pero no había podido hacerlo hasta ahorita, porque hacía mucho que no iba a la casa de Yukiya. Sin embargo, después de que ellos dos durmieran juntos, ahora sí se atrevía a hacerlo. De esta manera, la pelinegra entró al cuarto de Yukiya, pero antes de despertarlo quedó súper embelesada, porque el prota parecía un bebé cuando dormía. En fin, la cosa es que antes de que Miku lograra despertarlo, él se despertó por sí solo, y al ver a la chica, casi se desmaya del susto. Pero debido a eso, la chica se dio cuenta que él estaba durmiendo en ropa interior, lo que hizo la situación aún más vergonzosa. Más tarde, los tortolitos se dirigían a la escuela, pero como estaba lloviendo, Miku hizo que él se metiera debajo de su paraguas, aunque Yukiya también tenía uno. Como la chica había agarrado el brazo al prota, le preguntó que si se había emocionado por eso, pero él, no queriendo perder, le dijo que no, y abrazándola, le explicó que era que le preocupaba que ella se pudiera mojar. Miku inevitablemente se emocionó, pero obviamente tenía que negarlo. Sin embargo, mientras los tórtolos caminaban bajo la lluvia, la chica no podía evitar pensar que el hecho de que ella pudiera sentir la humedad y el calor corporal del prota la estaba asfixiando. Por su parte, Yukiya notaba que la piel de Miku parecía distinta de lo normal por culpa de la lluvia, y solo podía pensar que estaba tocando a la pelinegra. De repente apareció Na-chan, por lo que Miku se fue con su amiga compartiendo paraguas, dejando al pobre prota solito. La cosa es que justo en ese momento, Na-chan le dijo a Yukiya que Miku le estaba contando que ella preferiría ir con él bajo el paraguas. Obviamente la pelinegra hizo callar a su amiga antes de que terminara la frase, así que Yukiya solo entendió que Miku quería volver con él para que Na-chan no se mojara. En fin, como después de la temporada de lluvias llegaba el verano, hicieron una asamblea escolar donde la presidenta estaba hablando con todos los estudiantes sobre las actividades de los clubes durante el verano. La cosa es que Yukiya no podía parar de pensar en las vacaciones de verano, en que él quería hacer miles de cosas con Miku. Sin embargo, él aún no estaba a ese nivel. Él era demasiado solitario como para saber qué hacía la gente en verano. Así que sabía que debía ser un hombre mejor que los demás para ser digno de Miku, y tenía que hacerlo antes de las vacaciones. Así, él volteó a mirar a la prota, y la chica, toda rojita, lo único que pudo hacer fue guiñarle el ojo. Yukiya también pensó en hacerlo, pero no lo hizo. Y además, todos los estudiantes en ese instante quedaron sorprendidos porque la presidenta del consejo había regañado al profesor Seki por estar durmiendo. La presidenta daba mucho miedo, y Miki se enteró gracias a una rubiecita, que en secundaria a ella la apodaban Shirayuri la Sangrienta, pues se dice que la presidenta en ese entonces había golpeado a un chico, le rompió la nariz y lo mandó al hospital. Sin embargo, no era que ella fuera una delincuente, sino que ella estaba ayudando a una amiga a la que estaban acosando, o al menos eso decían. E innegablemente la presidenta era genial, carismática, serena y linda, por lo que era popular entre chicos y chicas. Al terminar la asamblea, Miku fue a molestar a Yukiya preguntándole que si él la estaba extrañando, pues mientras la presidenta hablaba, él la había volteado a mirar. Yukiya de repente tomó el brazo de la chica y llevándola a un lugar apartado, la acorraló contra la pared y le recordó que ella también le había guiñado el ojo, por lo que si la intención de Miku era llamar su atención, ahora él podría dársela. Él podría mirarla fijamente todo el día, pues allí no iba nadie. La prota se estaba chiviando y le daba vergüencita porque tal vez alguien podría verlos. Yukiya le aseguró que allí nadie los vería ni los encontraría, pero justo en eso apareció la presidenta, diciéndoles que ellos deberían irse a casa ya. Los chicos, súper nerviosos, le explicaron que no era lo que parecía, sino que ellos estaban jugando un juego. Pero resulta ser que Shirayuri ya sabía que ellos estaban jugando un juego ridículo que se llamaba el juego del te quiero. Los protas quedaron impactados, porque solo Masaru, Hinaku y Na-chan sabían sobre eso. Pero es que la presidenta del consejo, por eso era presidenta, pues se fijaba en todo lo que pasaba en la escuela. Cuando comieron juntos, cuando estaban en la biblioteca, cuando estaban en las escaleras, e incluso esa misma mañana de camino a la escuela. Ella siempre estuvo ahí. En fin, la presidenta le dijo a los chicos que mañana a la hora del almuerzo fueran a la oficina del consejo y le contaran sobre todo eso. Ya cuando ella se fue, los chicos habían pasado tanto miedo que empezaron a culparse el uno al otro. Pero como sea, mañana fijo los sermonearían. Así que Miku decidió echarse toda la culpa y proteger a Yukiya, pues al fin y al cabo ella había empezado eso. El prota no lo iba a permitir. Él no iba a dejar que Miku pagara todo sola, pues también se había dejado llevar.
Así, al día siguiente vemos que Shirayuri tenía una investigación completa sobre el juego del te quiero. Él les dijo a los chicos que ellos eran unos obscenos porque ellos no estaban saliendo juntos, pero aún así demostraban mucho afecto en la escuela. De inmediato Miku le explicó a la presidenta que había sido ella quien había empezado el juego. Sin embargo, Yukiya también se echó la culpa por haber sido demasiado intenso. Los tortolitos querían defenderse el uno al otro, pero la presidenta, en lugar de regañarlos, comenzó a decirles que si acaso ellos no veían que al ser amigos de la infancia, tendían a tratarse como si fueran de la familia. Y por eso, cuando crecían, lo normal era que les diera vergüenza jugar juntos. Sin embargo, en realidad, el uno quería hablar con el otro, pero aún así acababan distanciándose más. La presidenta creía que eso era lo que pasaba con todos los amigos de la infancia. Los tortolitos quedaron confundidos porque creían que los iban a sermonear, pero en eso llegó Kakeru, el amigo de la infancia de la presidenta, para ayudarle a llevar una caja a la sala de profesores. El chico estaba siendo considerado con Kasane, porque aparte de que la caja pesaba, la presidenta estaba ocupada, pero ella no quería que lo hiciera. Así que el chico le insistió y le pidió que le dejara hacer las tareas menores, pues quería serle útil. Esto hizo que la presidenta se pusiera súper rojita, pero como no quería que su amigo de la infancia se diera cuenta, siendo toda tsundere, le dijo que entonces eso era lo único que podía dejarle, pues al fin y al cabo él era un musculitos. De repente, Kakeru le quitó a Shirayuri un mugrecito que tenía en la cabeza, pero eso hizo que se pusiera tan nerviosa que terminó golpeándolo. Sin embargo, él no se enojó en absoluto, porque ese había sido un gran puñetazo, y además, él era el único que resistía a sus golpes. Cuando Kakeru ya se fue de la oficina del consejo, Miku no tardó en darse cuenta que todo lo que ella les había dicho era refiriéndose a él, a su amigo de la infancia. Así que la presidenta confesó que, en efecto, ellos dos vivían uno al lado del otro desde que iban a preescolar. Y aunque no sabe desde cuándo, ella comenzó a gustarle. Pero él solo pensaba en el béisbol desde que eran niños. Y para terminar de rematar, cuando ella se pone nerviosa, se pone violenta. Y así fue como en secundaria ella golpeó a un chico y desde entonces la gente comenzó a llamarle la sangrienta. Lo que más le molesta a la presidenta es que como Kakeru no gusta de ella, a él no le cuesta comportarse de una manera cercana. Y por eso él, sin querer, siempre hace que su corazón se acelere. Por lo que la presidenta lo único que quiere hacer es que el corazón de Kakeru lata tan rápido que se detenga. Miku comprendía tanto a Shirayuri que le ofreció su ayuda. Entonces ella le pidió a los tortolitos que le enseñaran a jugar el juego del te quiero. De esta manera, ellos todos avergonzados recrearon la situación de hace un momento, donde Yukiya le quitaba algo del pelo a Miku. La presidenta quedó tan impactada que le parecía hasta indecente. Sin embargo, sabía que eso solo funcionaba porque Miku era linda. No obstante, ella le dijo que eso no era así, porque si la presidenta hacía todo lo que podía por el chico que le gustaba, eso ya la hacía linda. De esta manera, Shirayuri le preguntó a Yukiya que si esa situación lo había hecho emocionarse. Así que él, para evitar que la presidenta los hiciera jugar todo el día, decidió ser honesto con ella y le dijo que sí. En ese momento fue que Shirayuri comprendió que ese tipo de situaciones le gustaban a los chicos, pero no sabía si ella conseguiría hacerlo. Yukiya, notando que ella en realidad amaba a su amigo de la infancia, le dijo que la clave para ganar era sonreír, pues a cualquier chico le gustaría que le sonrieran de forma sincera. Así la presidenta decidió esforzarse, y ya cuando los chicos salieron de la oficina, Miku comenzó a molestar al prota por haberse atrevido a hablar con una chica, y le dijo que entonces cada vez que ella le sonriera, tenía que volverse loco. La cosa es que por dentro el prota pensaba que aunque la presidenta parecía mucho más serena que él, incluso ella debía esforzarse con algunas cosas. Y así lo estaba haciendo, pues Shirayuri estaba practicando su sonrisa. Días después, vemos que los protas estaban jugando al juego del Poki, pero para entender cómo llegaron ahí, nos devolvemos un poco al pasado, donde la presidenta le estaba pidiendo a Miku que le enseñara a jugar al juego del te quiero. Resulta que ayer, Kasane intentó lo que ella le había dicho, lo de pinchar a Kakeru suavemente con el dedo, pero ella terminó usando demasiada fuerza y casi lo apuñala, porque se puso tan nerviosa que se dio cuenta que su forma física no era la misma que cuando ellos eran niños. Miku la entendía a la perfección, sin embargo la presidenta ya se estaba rindiendo, porque creía que no podía superar el límite de amigos de la infancia, pues a pesar de que ella se esfuerza, Kakeru no se fija en ella. Miku le dijo a la presidenta que no debía rendirse, pues ella le enseñaría mucho más. A Shirayuri le resultó convincente que esas palabras vinieran de alguien que pasó de ser amiga a estar enamorada, pero Miku le aseguró que no era así. A la presidenta no la iban a tomar por tonta, pues era evidente que ellos dos estaban enamorados. Entonces, Miku admitió que ella sí, sin embargo, no sabía lo que Yukiya sentía, y por eso jugaba a ese juego, para que él le dijera que era linda. Sin embargo, él se rehusaba a hacerlo. Esta confesión le dio valor a la presidenta, y ahora que Miku se había convertido en su maestra, ella tendría que actuar de Kakeru. De esta manera, Miku acorraló a Kasane y seductoramente le preguntó qué se había hecho que se emocionara.
La presidenta no pudo evitar sonrojarse, pero ella tenía que actuar. Entonces Miku la levantó y le dijo que tenía que responderle que era él quien se había emocionado, mientras lo tomaba por el dorso. La cuestión es que Shirayuri no soportó más y llamándole degenerada a la pelinegra, la cogió por la cabeza y casi la mata. En fin, Kazane quería saber en qué era lo que pensaba Miku cuando hacía ese tipo de cosas vergonzosas. Entonces, ella le contestó que solo quería burlarse de Yukiya al dejarlo abrumado con su encanto, pues le parecía muy lindo verlo intentar reaccionar. Kazane analizando todo fríamente y como Miku había actuado más como Asagi al acorralarla, llegó a la conclusión que entonces son ese tipo de cosas que la excitaban y le preguntó que si tenía una tendencia masoquista. Lamentablemente, Miku no pudo negarlo, por lo que la presidenta la acusó de pervertida. Al terminar la escuela, Shirayuri decidió que cuando Kakeru, administrador del consejo escolar, regresara, ella atacaría y haría lo mismo que hizo Miku. La cosa es que cuando Kakeru volvió, él mencionó un "ya regresé", cosa que la descolocó un montón, porque parecía que Chigusa estuviese volviendo a casa como si ellos fueran una pareja casada. El chico bien amable se dio cuenta de que ella estaba rojita, así que le preguntó que si tenía fiebre, pero ella casi le pega. Afortunadamente, reprimió su instinto y se levantó y lo tomó de la camisa. Esto dejó a Kakeru sorprendido. Sin embargo, Shirayuri no duró mucho tiempo. Entonces, cuando ella se alejó, el chico se le acercó y comenzó a vendarle el dedo, pues él se había dado cuenta que ella se lo había torcido cuando ayer le había golpeado el estómago. La presidenta aseguró que eso no era para tanto. Sin embargo, Chigusa le pidió que no subestimara una lesión. Entonces la presidenta no pudo hacer más que agradecerle. Por otro lado, los tortolitos estaban en la cafetería de Masaru y Miku le pidió a Yukiya que le dibujara un corazón en el omelette y le escribiera que era linda. Él no quería, pero como la chica comenzó a molestarlo preguntándole que si le daba vergüenza y que si acaso él se estaba enamorando de ella, entonces el prota accedió a hacerlo. Pero en lugar de escribirle que ella era linda, le escribió que era patética porque se había emocionado por un omurice. Esto enojó muchísimo a Miku, pero se prometió que ella haría que él le dijera que era linda. Ya en la noche, la pelinegra estaba pensando en que debía pulir aún más su encanto para darle una lección a Yukiya. Sin embargo, no podía ser linda como cualquier otra. Ella debía ser especial. Al día siguiente, ella estaba jugando con Yukiya, haciéndole algunas preguntas sobre los calamares, y si él contestaba correctamente, le daría un snack. Pero antes de que él pudiera responder, llegaron sus amigas, así que Miku le regaló el chocolate y se fue. La cosa es que Akane, una de las amigas de Miku, comenzó a preguntarle que si ella sabía de algún chico aceptable. Obviamente ella no quería contestar, y Yukiya, que estaba parando la oreja, no quería que arrastraran a su futura novia a ese tipo de tonterías. De repente la rubiecita sacó su labial y el prota reaccionó por instinto, por lo que inevitablemente Akane se dio cuenta. Resulta ser que ese labial lo habían hecho como parte de una colaboración con un anime llamado Cosmo Conet que al prota le gustaba. De esta manera Akane comenzó a molestar a Yukiya porque fue a mostrárselo, preguntándole que si le gustaba. Obviamente Yukiya no pudo dejar de evaluarlo como fan, pues era de muy alta calidad y representaba muy bien al personaje. A Akane le divirtió mucho que el prota hubiera empezado a hablar sin parar, y Miku estaba orgullosa, porque al fin su amiga comprendía lo chistoso que era el prota, y pensaba que su vida sería más sencilla si a él no le costara decir tanto que sí. La cosa es que rápidamente ella se arrepentiría de pensar esto, porque cuando Akane se puso el labial y le preguntó a Yukiya que si le parecía lindo, él le dijo que sí. Obviamente, el prota estaba hablando del color del labial y de lo reluciente que era, que hacía recordar al personaje que representaba, que de paso era su favorito. No obstante, eso devastó a Miku. Para terminarla de rematar, Akane se dio cuenta que el prota era muy trabajador y le dijo que era increíble, lo cual era extraño, pues la rubiecita no solía elogiar a los chicos. La gota que derramó el vaso fue que Akane le pidió su Instagram a Yukiya. Entonces Miku intervino y le dijo que él era un rarito porque se negaba a instalar esa aplicación, ya que decía que era ridícula. Sin embargo, rápidamente la pelinegra también le dijo a su amiga que si quería, ella podía ser su intermediaria para hablar con Yukiya. De inmediato, Akane comenzó a reír y le pidió a Miku que estuviera tranquila, pues ella no planeaba robarse a su chico. Miku intentó negarlo, pero ella estaba tan nerviosa que entonces decidió ir a comprar una bebida. Sin embargo, cuando ella se estaba mortificando por haber metido la pata, por detrás apareció la presidenta, dándole un tremendo susto. Como sea, Kazane quería hablar con Miku porque ella estuvo investigando en internet y descubrió el juego del Poki, pero era demasiado radical porque en ese juego cada uno iba mordiendo el palito de galleta hasta llegar al centro, así que pensó en prohibirlo.
Miku no entendía por qué. Entonces la presidenta le explicó que era porque el que jugaba ese juego lo hacía sabiendo que sus labios se acercarían muchísimo a los de la otra persona y obviamente tendrían expectativas de darse un beso. Y esa emoción se vuelve tentadora, por lo que también habrían motivos ocultos y eso era despreciable. La pelenegra se dio cuenta que Kazane quería probarlo, pero como eso era demasiado para ella, no podía. Y su única opción era pedirle a Miku que le hiciera un informe. La prota le dijo que no podía. Sin embargo, Shirayuri le dejó esa misión y se fue porque tenía que ir a una reunión. En realidad, a Miku ya se le había ocurrido el juego del Poki mientras pensaba en el juego del Te Quiero, pero incluso en ese momento pensó que era excesivo y por eso nunca se atrevió a hacerlo. Pero ahora, más que nunca, quiere que Yukiya le diga con sus propias palabras que ella es linda. Quiere que él la vea como una chica. Con este pensamiento, Miku, un tanto avergonzada, fue a comprar los Poki y al día siguiente, durante todo el día, ella estuvo bastante rara, cosa que Yukiya no pasó desapercibido y pensó que si ella estaba celosa, entonces había llegado su oportunidad para hacer que Miku admitiera su derrota. De repente, la pelenegra se le acercó para que volvieran juntos a casa y de paso le preguntó que si quería ir a algún sitio. Yukiya le contestó que sí, le parecía bien, pero la pelenegra le preguntó que si estaba contento, pues después de todo, esa sería como una cita después de clases. Sin embargo, él le contestó que eso no era para tanto. De repente, el prota mencionó que ya había descargado la app de Instagram, solo porque Suou se lo había preguntado ayer. Esto molestó mucho a Miku, porque Yukiya nunca instaló esa aplicación, incluso cuando ella se lo pidió. Entonces se adelantó y le dijo al prota que se verían a las 6 de la tarde en el parque. Al llegar a casa, Yukiya se dio cuenta que metió la pata, pues su intención había sido crearse una cuenta solo para Miku y hacer un álbum solo para ellos dos. Pero ahora ella está enojada y él no sabe por qué. Llegada la hora acordada, el prota se encontró con Miku en el parque. Lo extraño era que ella no se había cambiado el uniforme y lo tenía arrugado. Así que le preguntó qué le pasaba y si era por algo que él había hecho. Pero ella le dijo que no y rápidamente lo desafió al juego del Poki. Yukiya no podía creer que lo fueran a hacer allí en la calle, pero en el parque no había nadie, así que Miku le preguntó que se le estaba dando vergüenza. El prota le aseguró que eso no era así, y al ver la determinación de la chica, decidió sentarse y seguirle el juego. Así, él mordió el palito de galleta, y la pelenegra le recordó las reglas. Si él se avergonzaba y se apartaba, perdía. De esta manera, rápidamente, Miku comenzó a avanzar, mientras lo miraba directo a los ojos. El prota, por su parte, también comenzó a avanzar, y a pesar de que ambos estaban bastante nerviosos, al llegar al centro, el palito accidentalmente se rompió, y ellos terminaron besándose. La cosa es que en eso pasó una señora, por lo que ambos rápidamente se apartaron, mientras no podían creer que habían tocado los labios del otro. Yukiya estaba súper impactado y nervioso, pero al darse cuenta que eso fue un accidente, pensó que tal vez eso lo contaba como un beso, y le mataba por dentro no saber qué era lo que Miku pensaba al respecto. En eso, la chica sacó otro palito de galleta y le propuso a Yukiya repetirlo una vez más, pues el anterior palito se había roto. El prota quedó súper sorprendido y no sabía si en realidad Miku no sentía nada al hacer ese tipo de cosas. Yukiya comenzó a reflexionar en que tal vez Miku se había movido para que el palito se rompiera. Sin embargo, eso no podía ser, porque él vio que la chica se sorprendió justo después de que eso pasara, por lo que tal vez Miku en realidad no tuvo ninguna intención de besarlo. Pero entonces, si eso fuera verdad, no tendría sentido de que la pelenegra propusiera intentarlo una vez más. La mente de Yukiya era un caos. Él ya no sabía ni qué pensar. Y lo más extraño era que Miku todo el día se la pasó muy rara. Él ya no entendía nada, pero se armó de valor y le siguió el juego a Miku. De esta manera, la pelenegra comenzó a avanzar mordiendo la galleta. Y por su parte, el prota también lo hizo, terminando nuevamente en un beso de ellos dos. Ambos chicos estaban súper rojitos. Sin embargo, Miku no se iba a detener allí, así que sacó otro palito y volvieron a jugar. Así, cada vez que ellos se acababan el palito de galleta con un beso, volvían a jugar de nuevo. En la última oportunidad que a ellos les quedaba, al finalizar la galleta, Miku se armó de valor y besó a Yukiya, lo que lo dejó un tanto sorprendido. Sin embargo, él correspondió a ese beso, besándola a ella una vez más. Cuando los chicos súper rojitos y agitados se separaron, Miku aprovechó para preguntarle a Yukiya que si él se había emocionado. No obstante, él no contestó nada. Entonces, la pelinegra se fue, dejando a Yukiya en el parque pensando que algo había cambiado. Más tarde, él no podía parar de pensar en que ellos se habían besado, por lo que eso sí o sí tenía que significar que le gustaba a ella. Sin embargo, a pesar de esto, a Yukiya algo le parecía muy extraño, porque él conoce a Miku y sabe que ella nunca habría hecho algo así, sin importar el juego del te quiero. Por otro lado, la pelinegra ya había llegado a casa. Él estaba contando a su abuela que ella había besado a Yukiya por primera vez.
La pelinegra expresó que al principio se sorprendió muchísimo cuando sus labios se tocaron, pero al final se atrevió y lo hizo una y otra vez, hasta que entonces Yukiya le devolvió el beso. Miku sabía por la cara del prota que de seguro él tenía su corazón acelerado, por lo que probablemente eso significaba que a ella le gustaba. Sin embargo, algo entristecía su corazón, y era que el prota no hubiese dado el primer paso. Y lo que la deprimía aún más era que ella sabía que cuando Yukiya le dijo a Kane que era linda, se estaba refiriendo al bálsamo labial y no a la rubiecita, pero aún así ella no aguantó. Y su corazón se llenaba de oscuridad al hacerse la pregunta de por qué Yukiya no le dijo eso a ella. Miku quería con todo su ser que el prota le dijera que era linda, y fue por ese impulso que ella hizo lo que hizo, pero ahora se siente despreciable, y llorando se preguntaba por qué ella no era linda. De repente vemos un recuerdo de ella, cuando Miku estaba chiquita. Una vez en la escuela, sus demás amiguitas la invitaron a jugar quemados, pero ella rechazó la invitación, porque aunque se alegraba de que se lo pidieran, ella jugaba muy mal, y no quería hacer que ellos se aburrieran. Un día, a la pelinegra le tocó limpiar el salón, por lo que cargaba una cubeta de agua. No obstante, Yukiya se ofreció a ayudarla, y ella aceptó su ayuda. Pero esto hizo que otras compañeritas le mencionaran a Miku que ella debía cargar el balde sola, pues todo el mundo lo hacía. Miku se disculpó, pero más tarde en el baño no pudo evitar llorar, mientras recordaba que su abuelita le pidió que no llorara, porque mientras ella estuviese sonriendo, la abuela podría irse sin preocupaciones. Una pequeña Miku en ese momento le dijo a su abuela que entonces ella haría que se preocupara. Ella lloraría y no pararía, pues no quería que su abuelita se fuera. Pero ahora Miku decidió ser fuerte para no causarle problemas a la abuela. Días después, Yukiya llevó a Miku a jugar con sus amigos, por lo que ellos le reclamaron el haber llevado a una chica. No obstante, el prota la defendió, porque Miku era su amiga, y además sus otros amiguitos también estaban acompañados de otras chicas. La pelinegra no quería causarle problemas a Yukiya, por lo que decidió irse. Sin embargo, él no se lo permitió, y cambiando de tema, decidieron jugar a las escondidas. En ese entonces, los demás quisieron que Miku fuera la que los atrapara, pues al fin y al cabo había llegado de última. No obstante, Yukiya decidió quedarse a atrapar con ella, pues él también había llegado de última. A los chicos no les pareció justo, pero como el prota empezó la cuenta regresiva, todos comenzaron a correr, y así comenzaron a jugar y a divertirse. Lo curioso es que aún siendo ellos dos quienes atrapaban, eran muy torpes y lentos, así que a pesar de que ellos se divirtieron muchísimo, al final no pudieron atrapar a ninguno. Miku se la había pasado tan bien, que sonriendo de oreja a oreja le dijo a los demás chicos que se había divertido muchísimo jugando con ellos. Fue de esta manera que la pelinegra consiguió 2 nuevas amigas, y Yukiya estaba tan feliz por ella que le comentó que él estaba pensando que ella se veía súper linda cuando sonreía. Desde ese momento, Miku quiso que el prota se lo repitiera y decidió que tenía que cambiar. Tenía que hacerlo para quedarse junto al prota toda la vida. Pero ahora ella no se siente nada linda, porque desesperadamente se dejó llevar por su necesidad de aprobación e intentó seducir a Yukiya con un beso. Y eso la hacía una persona horrible. Pero a pesar de todo, eso la hizo muy feliz. Miku estaba súper conflictuada y llorando desconsolada se repetía una y otra vez que ella no era para nada linda, y por lo tanto Yukiya obviamente no lo iba a decir. Sin embargo, ella no quería que el prota se separara de ella, y por eso tenía que ser linda. Por otro lado, Yukiya llegó a la cafetería de Masaru, y aunque él ya había cerrado el local, Hinako se dio cuenta que el prota le pasaba algo, así que le invitó a un pastel. Y para que él se sintiera en confianza de contar lo que le había pasado, ella empezó contando su desgracia, la cual era que ayer ella había vuelto a fracasar en su audición para hacer la voz en un anime. Yukiya, para animar a Hinako, le dijo que era una lástima, pues a él en realidad le gustaba su voz, por lo que la rubiecita le agradeció. Luego de un pequeño silencio, el prota les contó que en realidad él también estaba preocupado, porque hace poco Miku había hecho algo muy impropio de ella, y él no sabía lo que Miku estaba pensando. El prota reflexionaba en que ese beso tuvo que ser un accidente. De seguro ella quería que él la parase. Sin embargo, él no pudo detenerse. A decir verdad, Yukiya se sentía culpable, porque aunque sabía que a Miku le pasaba algo, él le siguió la corriente y no dejaba de poner excusas. Él se sentía patético, pero tampoco sabía qué era lo que debería haber hecho, qué era lo que Miku quería o qué era lo correcto por hacer. Masaru le aconsejó al prota que dejara de lado un momento qué era lo correcto y se enfocara en qué era lo que él quería. El pelinegro admitió que él quería oír lo que Miku tenía que decirle, pero Masaru le explicó que la pubertad era una época llena de emociones de todo tipo, y sobre todo para las chicas. A esa edad costaba mucho expresar todas las emociones que se sienten, y a veces se volvía abrumador y aplastante, por lo que Yukiya solo debía darle tiempo y quedarse a su lado, hasta que todo se haya aclarado.
Con esto en mente, Yukiya al día siguiente se alistó muy temprano y fue a la casa de Miku. Sin embargo, nadie salió y aunque él la llamó, nadie contestó. Así que él pensó que tal vez la pelinegra ya se había ido a la escuela. La cosa es que más tarde empezaron las clases y Miku no llegó. Entonces él decidió enviarle mensajes, pero ella no contestaba. Así que hizo lo impensable y por primera vez le habló a Nachan, cosa que sorprendió mucho a la chica. Yukiya, un tanto nervioso, le preguntó que si ella sabía algo de Miku. Entonces la chica le explicó que la pelinegra tenía fiebre y por eso no había ido a la escuela. Yukiya al saber esto se puso triste, porque ella no le dijo nada y tampoco respondía a sus llamadas. Nachan al saber esto se preocupó bastante, porque si Miku no le contestaba las llamadas al prota, entonces debía ser algo grave. Nachan, pensando que la prota ya literal se había muerto, de inmediato la llamó. Y cuando Miku contestó, ella le preguntó que si tenía que llamar a alguna ambulancia, pero la pelinegra le dijo que se tranquilizara, pues ella estaba bien, solo tenía un poco de fiebre. La chica quedó aliviada y le contó a Miku que Yukiya había estado tan preocupado que hasta incluso le habló a ella, y él nunca hace eso. La pelinegra, tratando de fingir que todo estaba bien, le dijo a Nachan que le dijera al prota que ella estaba bien. Sin embargo, Yukiya, preocupado, agarró sus cosas y salió corriendo. Resulta que el prota sabía que Miku no estaba bien, porque la voz que ella tenía era la misma que ella ponía después de haber llorado, y él no podía dejarla sola después de saber que la había hecho llorar. Por su parte, Miku aún seguía con fiebre, y aunque entendía que era normal que el prota estuviese preocupado por ella, Miku se consideraba un monstruo por eso. En eso, Yukiya llegó a la casa de la pelinegra, pero aunque tocaba el timbre, ella ni siquiera salió a ver quién era. Entonces él tuvo que enviarle un mensaje para que le abriera. Miku, al saber que Yukiya estaba ahí, decidió ser fuerte, pero al notar que Yukiya le compró muchas cosas que ella podría necesitar y aparte estaba sudado, su corazoncito se conmovió. En fin, cuando los chicos entraron a la casa, el prota tocó la cara de Miku y se dio cuenta que aún tenía fiebre, pero la pelinegra se sentía un tanto avergonzada porque ella estaba empapada en sudor y olía mal, pero el prota le aseguró que eso no le importaba. De esta manera, él llevó a la chica hasta su cuarto, le cambió la compresa fría y le preguntó que si ella tenía más. Miku le contestó que en el refrigerador tenía algunas cuantas, entonces él salió a buscarlas, pero en eso se dio cuenta que aunque Miku estaba enferma, su madre no estaba, pero la pelinegra le explicó que eso era porque su madre últimamente tenía mucho trabajo en el hospital y ni siquiera había llegado a casa. En fin, de repente Yukiya notó el altar que Miku le tenía a su abuelita, así que, como es costumbre, se arrodilló mostrándole respeto. La cosa es que en eso, él vio que allí también estaba la tiara que él le había regalado, y percatándose de que la pelinegra lo atesoraba, decidió levantarse, abrir las cortinas, prender la tele y prender las luces, para que Miku pudiera sentir el ambiente cálido de cuando había alguien en casa. Rápidamente, Yukiya también empezó a secarle el sudor a Miku con una toalla, pero de la nada, él recordó lo que había sucedido ayer, lo del juego del Poki. Entonces, un tanto nervioso, le dio la toalla a Miku para que ella terminara de secarse. Como la pelinegra estaba un poquito rojita, Yukiya la molestó preguntándole que si ella se moría de ganas de que él la secara, pero rápidamente Miku lo negó todo. Más tarde, Yukiya ya tenía la comida lista. Sin embargo, se disculpó con la pelinegra porque solo era comida precocida. Y en su mente se decía que si él pudiese cocinar mejor, hubiese podido haberle hecho algo más nutritivo a Miku. La cosa es que la chica le aseguró que la comida estaba buena porque él la había preparado. A decir verdad, cuando la pelinegra se dio cuenta que el prota había ido con tanta prisa que hasta se le había olvidado comprar algo para él comer, pensó que Yukiya era un chico muy bueno. Pero ella le había causado muchos problemas al hacer todas esas estupideces y sabía que tenía que disculparse, pues eso era lo que haría una chica linda. De esta manera Miku tomó valor y le dijo al prota que la perdonara por lo del juego del Poki. Pero aunque él le aseguró que eso no importaba, Miku quería continuar explicándole, pero las palabras no salían de su boca. La pelinegra quería decirle a Yukiya que ese beso no contaba, que ella se puso celosa y usó lo del beso para intentar ganarle en el juego. Sin embargo, a ella le aterraba el solo hecho de pensar que el prota podría mirarla con desprecio y decirle que él nunca se hubiese imaginado que ella sería capaz de besarlo por algo así. No obstante, ella no podía culparlo si él se enojaba, porque el hecho era que ella usó un truco sucio para llamar su atención, y si Yukiya reaccionaba de mala manera, ella se lo merecía. Así, una vez más, Miku intentó confesarle todo esto al prota, pero Yukiya le dijo que él ya sabía que ella se había enojado con él por no haber instalado el Instagram, así que al final se dejó llevar e hizo lo que hizo.
El prota era tan comprensivo que Miku admitió que en parte eso era verdad, pero de repente Yukiya le mostró su teléfono y le aclaró a su amiga que él no tenía intención de seguir a nadie más excepto a ella. Él solo iba a usar el Instagram como álbum para ellos dos. Esta declaración dejó a la pelinegra sin aliento, pero entendió que Yukiya le estaba diciendo que ella no tenía que decir nada, no tenía que explicar nada, pues él, sin importar qué, estaría a su lado. De esta manera, Miku le confesó al prota que ella no merecía que él fuese tan bueno con ella, pues ella es muy injusta, es una chica despreciable. Yukiya sabía que, en verdad, Miku tenía algunos defectos. Era muy mal hablada cuando jugaba, era llorona, autoritaria, se enojaba mucho por ciertas cosas y, a diferencia de antes, ahora no era tan sincera. Pero nada de eso le desagradaba, pues él envidiaba lo mucho que Miku se volcaba con las cosas. Él admiraba que la chica fuese capaz de decir lo que pensaba, que ahora ella pudiera replicarle. Aun cuando Yukiya se cansa y se rinde en hacer algo, Miku sigue a como de lugar, y para él, incluso las cosas que ella pudiese mejorar le parecían admirables. Así Yukiya abrazó a Miku y le dijo que a lo que él quería llegar con todo lo que le había dicho era que él estaba habituado a aguantar a chicas exigentes gracias a Wakana. Y mientras le acariciaba la cabecita, le pidió que intentara ser menos perfecta. Enseguida Miku, con una gran sonrisa, le agradeció a Yukiya, por lo que él, un tanto rojito, le comentó que, en efecto, ella se veía mucho más linda cuando sonreía. Estas palabras llegaron a lo más profundo de la pelinegra, pero justo cuando parecía que esos dos iban a dar un beso, el prota le terminó sacando una foto a Miku. La chica le pidió que la borrara, pero él jamás haría eso, porque Miku no solía estar así. Es más, Yukiya la añadió a su carpeta especial de Miku, donde iba a coleccionar todas las fotos de la chica, como si fueran Pokémones. La cosa es que en eso, Natsuki llamó a la prota para saber sobre Asagi, y Miku sin querer terminó contándole que él estaba ahí con ella, por lo que todas sus amigas, súper emocionadas, se pusieron a gritar por la parejita. Pero lo peor es que antes de que Miku se pudiera explicar, accidentalmente terminó colgándole. De esta manera, ambos chicos comenzaron a morirse de la vergüenza, y Yukiya decidió no ir mañana a clases, pero Miku tampoco quería ir. Sin embargo, si ninguno de los dos iba a la escuela, entonces eso sería mucho más sospechoso, así que uno tenía que sacrificarse, pero ninguno quería hacerlo. En fin, luego de una pequeña peleita entre esos dos, Miku comenzó a pensar que en realidad a ella le gustaba mucho Yukiya. Sin embargo, lo que ahora ella sentía era diferente a lo que sintió ayer. Ya no era lo mismo de siempre, y no podía sacarse de la cabeza que ella quería besarlo. Debido a esto, Miku comenzó a ponerse rojita, y el prota inocentemente creyó que a ella le había vuelto a subir la fiebre, por lo que decidió quedarse otro poco más. Pero como Yukiya le estaba tocando la carita a Miku, ella se sentía más nerviosa que de costumbre. Al día siguiente, ya en la escuela, las amigas de Miku no tardaron en preguntarle cómo había ido todo con Asagi. Akane incluso le dijo a la pelinegra que de seguro ellos no pudieron evitar hacerlo. No obstante, Miku toda rojita lo negó. La cosa es que a las chicas no las engañaban, pues vieron cómo el prota había salido corriendo a toda velocidad cuando se enteró que estaba enferma. No obstante, Miku aseguró que ella no sabía nada. Por su parte, el prota, mientras fingía que estaba dormido, por dentro se arrepentía por haber sido tan obvio y haber llamado demasiado la atención, porque incluso otros compañeros también se estaban preguntando la relación que esos dos tenían. Por su parte, Akane seguía preguntándole a Miku que si de verdad no había pasado nada, porque de seguro debió haber un beso o un abrazo al menos. Sin embargo, como Miku seguía negándolo todo, la rubiecita comenzó a provocarla, diciéndole que alguien podría robarle a Yukiya, por ejemplo, ella. Esto hizo que la pelinegra se pusiera toda rojita y celosa, así que Akane le sugirió ser más honesta consigo misma. Pero lo que pasaba era que Miku estaba intentando no pensar en Yukiya. Sin embargo, ahora, gracias a sus amigas, ella no dejaba de recordarlo y solo podía pensar en que quería más del prota. A pesar de que entre ellos dos siempre hubo cierta distancia en clase, ahora la pelinegra se siente muy sola y quiere estar con él. Ella quiere poder abrazarlo. En fin, más tarde Miku le dijo a su amiga que ella quería prepararle a Yukiya un pastel o algo así en agradecimiento por haber ido a cuidarla. No obstante, Nachan, viendo que esa era una idea demasiado occidental, le dijo que los dulces japoneses también eran una opción, porque eran pequeños y estaban hechos con amor y a mano. La pelinegra no estaba muy convencida de que ella, una chica de preparatoria, regalase dulces japoneses, pero de repente recordó que antes ella también hacía ohagi con su abuela cada año, y era divertido enrollarlos y envolverlos y todo eso. Miku, pensando que, con esa excusa, ella podría hacer sonrojar a Yukiya, decidió pedirle a su amiga que le enseñara a hacer daifukus.
De esta manera, días después, Miku llevó a la casa de Yukiya todas las cosas necesarias para hacer dulces japoneses. Él explicó al prota que eso era para darle las gracias por haber cuidado de ella. Yukiya, un tanto rojito, le aseguró a la pelinegra que no era necesario que le agradeciera. Sin embargo, si ella insistía en prepararlo, entonces él tendría que comerlos. El prota estaba bastante nervioso porque prácticamente Miku le estaba pidiendo que hicieran algo juntos y además la chica se veía llena de alegría. No obstante, él dejó esto de lado y se acercó a la chica para ver la receta, pero fue justo en ese momento que Miku, sintiendo el aroma de Yukiya, comenzó a ponerse nerviosa. En fin, rápidamente los chicos empezaron a cocinar y cuando le estaban dando forma a los daifukus, Miku pensó que el de Yukiya estaba demasiado grande. Entonces él, para probarle a la chica que no era así, tomó su mano y le dio el daifuku. No obstante, esto hizo que ambos se pusieran nerviosos. Sin embargo, Miku estaba aún más nerviosa, porque a pesar de que ellos ya se han tocado las manos y ella se le había acercado a él muchas otras veces, esta vez la chica sentía que se iba a volver loca. En eso, Miku, recordando el beso que ellos se habían dado, decidió juntar el daifuku que había hecho con el de Yukiya. No obstante, ella no iba a perder la oportunidad de molestar al prota. Así que luego de juntarlos, toda traviesa le dijo a Yukiya que era como si ellos dos estuvieran abrazaditos. Yukiya se puso todo rojito, pero él no iba a perder, así que viendo que el daifuku rosado la representaba a ella, se lo comió y hasta se lamió los dedos. De inmediato, la pelinegra se enojó porque su jueguito se volvió contra ella, entonces se fue a lavar las manos. Ahora que Yukiya había quedado solo, mientras veía el daifuku rosadito, pensó que él todavía podía sentir la calidez de los labios de Miku, y cómo ellos eran igual de suavecitos al daifuku. Por su parte, Miku reflexionaba en que absolutamente todo sobre el prota, su voz, sus manos, su olor, todo le aceleraba el corazón. Pero resulta que cuando ella volvió, quedó impactada y hasta le dio un poquito de asco ver al prota besando al daifuku mientras intentaba recordarla a ella. En fin, días después, cuando la presidenta se enteró todo lo que había pasado con los protas y el juego del Poki, pensó que era una indecencia gravísima, pero aún así quería saber más. Ella quería saber cada mínimo detalle. Miku intentó contarle todo, pero se moría de la vergüenza, así que le pidió a la presidenta que la dejara parar, pero ella no podía, porque Miku era la única que le podía pedir ese favor. Así, Shirayuri le preguntó a la pelinegra que cómo se había sentido luego de eso. Entonces Miku le confesó que al principio quedó paralizada de pies a cabeza. Su mente se quedó en blanco y sentía que estaba haciendo una estupidez. A decir verdad, ahora Miku se preocupa de que el prota se arrepienta de haberla besado, que él quizás piense que ella es una manipuladora, que usó un beso para aprovecharse de sus necesidades. Miku, una vez más, se consideraba una persona horrible por su necesidad de aprobación, que la hacía alguien despreciable. Sin embargo, aún así, ella quiere que Yukiya se alegre de besar a una chica como ella. Esa fue la conclusión a la que Miku llegó. Y aunque pasaron muchas cosas, al final eso hizo que se unieran aún más. Y por lo tanto, ella decidió ser todavía más linda. De inmediato, la presidenta no pudo evitar pensar que Miku era increíble, pues había besado al chico que le gustaba y en lugar de dejarse llevar, estaba pensando en lo que necesitaban los demás, porque aunque ella le puso una carga pesada, la pelinegra hizo lo que pudo para ayudarla. Así que Shirayuri se preguntaba si algún día ella podría ser así como Miku. En eso, una chica pasó repartiendo poquitos y de repente también apareció Kakeru reclamándole a Shirayuri porque ella no le había dicho que aún tenía cosas que hacer. A decir verdad, la presidenta no quería ponerle más trabajo, pero él le aseguró que él era muy resistente y reconociendo que Shirayuri siempre ha estado atenta a lo que pasa en el consejo para que los demás no estén muy saturados, una vez más le pidió que no cargara con todo ella sola. De esta manera, la presidenta le ofreció un poquito a Kakeru y unos minutos después casi mató a Miku de tanto zarandearla porque al fin se lo había dicho, ella se había confesado. En fin, más tarde los protas estaban reunidos en el café de siempre y Yukiya aún no sabía qué iba a hacer para el festival deportivo. Entonces Miku lo invitó a que las ayudara a hacer material para porristas. La cosa es que él no quería porque eso era mucho trabajo, así que la pelinegra le dijo que era una lástima porque ella iba a hacer uno especialmente para él. El prota se emocionó solo con imaginarse a Miku de porrista, pero obviamente él nunca lo admitiría, por lo que Hinako ya estaba desesperada de que esos dos se tardaran tanto cuando era tan obvio que se gustaban. Masaru, con una sonrisa, le dijo a la rubiecita de que el hecho de que ellos no pudieran confesarse era su señal de identidad. Además, debían experimentar su juventud. Masaru, hablando así, ya parecía un viejo, y aunque Hinako le dio la razón, quería que los protas se apuraran porque eran muy lentos. En la noche, mientras el prota miraba el Instagram que era solo de ellos dos, reconocía que a él le encantaba Miku, y todo sería mucho más fácil si pudiera decírselo.
Para él la pele negra es irreemplazable, pero por eso, aunque ellos empezaran a salir y por ahora todo estuviese bien, Yukiya tenía miedo de que todo se arruinase porque Miku fuera demasiado buena para él. Así que decidió que en el festival deportivo y durante el verano, él se volvería un tipo tan atractivo que sorprendería a la pele negra. Al día siguiente, después de clases, Miku le pidió a Yukiya que le ayudara a hacer flores en origami para su abuela, y aunque el prota no estaba muy emocionado por esto, decidió aceptar. De esta manera, los chicos comenzaron a trabajar en las hortensias, y Miku hasta hizo un caracol, a pesar de que Yukiya le dijo que en la vida real, este podría envenenarse al subirse encima de una hortensia. Como sea, el prota no pudo evitar notar lo feliz que Miku estaba, y cuando la escuela anunció que ya iba a cerrar, Miku le contó a Yukiya que a ella le encantaban las hortensias porque eran acampanadas y lindas, y además porque dependiendo del tipo, en el idioma de las flores, también tenían un significado de estar junto a la familia, por lo que este era el tipo de flor perfecta para la abuela. De inmediato, el prota comenzó a jugar con Miku, diciéndole que entonces ella hizo hortensias porque estaba intentando decirle a él que fuera parte de su familia. Miku le dijo al prota que él era un bobo. Sin embargo, Yukiya de inmediato admitió que a él no le importaría que ellos empezaran una familia. Miku, al escuchar esta sutil confesión, se puso toda rojita y le dijo al prota que él tenía que decir una cosa antes de que ellos pudieran empezar una familia. Obviamente, Yukiya creyó que era la propuesta de matrimonio, pero ella le dijo que él tenía que pedirle su mano a su padre, lo que hizo que él quedara todo pálido. Como sea, Yukiya le contestó a la peli negra que eso él lo haría después de ganar el juego del te quiero. Justo en ese momento, el prota le confesó a Miku que él la quería, entonces ella abrió su corazón y también confesó que ella lo quería. Y listo, así termina este anime. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta cuál fue tu parte favorita. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.